Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 72 de esta primera temporada estaremos compartiendo un diálogo entre fe y ciencia a cargo de Edgar Pacheco, de Eso no dijo Kant, y Jorge Carrillo, de Cultura Teológica. Un diálogo que intentará acercarnos a este falso conflicto que mutiló la verdad. Prepárate un café, ponte cómodo, sube el volumen y disfruta de los próximos minutos porque estoy seguro que este contenido va a ser de bendición para tu vida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bien, hoy vamos a tratar un tema, gente, que se va a recontra mil purillos, se los he dicho, ¿no? Y está Jorge Carrillo con nosotros. Y este tema básicamente le va a sacar ronchas a algunos. Y lo voy a decir así, tal cual, porque literalmente escribí un libro respecto a esto, miren. Si ustedes van a Amazon y le ponen Huyendo de Dios, van a encontrar efectivamente este libro donde yo narro justamente el proceso de cómo abandoné progresivamente el cristianismo y terminé yéndome literalmente al mundo como por 3 años, ¿no? En este libro narro algunas de las cosas que voy a hablar ahora que ciertamente fungieron como un punto de inflexión o un paradigma, ¿no?, en mi forma de entender el cristianismo y que tristemente no fueron positivas, fueron malas. Hoy ya ha pasado algunos años, obviamente pienso de alguna forma un poco más mesurada, pero aquí en este libro narro justamente este proceso o este journey faith, ¿no?, que muchos atraviesan. Tristemente, la encuestadora Barna dice que un 80% de los jóvenes que van de los 12 a 16 años terminan abandonando las iglesias, pasan por un proceso de, no sé, reacondicionamiento y muchos no regresan, ¿no? Y esto te lo vas a encontrar en todas partes. Así que espero que este live de verdad les ayude porque es un live que tiene que ver mucho con esto. También sé que estos temas se prestan mucho para el debate porque la mayoría de nosotros hemos crecido en contextos no protestantes históricos. No hemos crecido en contextos anglicanos, luteranos, presbiterianos. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros venimos de contextos evangélicos, movimientos muy parcos, movimientos fundamentalistas, a veces ultrafundamentalistas, dispensacionalistas, rapturistas, renfanitas, etc. Y hemos bebido muy poco de temas que hoy, por supuesto, están en boga y que han hecho que, por ejemplo, Europa se haya ido al traste con la secularización, ¿no? Hoy vamos a hablar del fundamentalismo, gente, y ciertamente hubo un tiempo en que el término fundamentalismo no era sinónimo de ser razón, no tenía una connotación negativa. Hoy ciertamente el término tiene una connotación altamente negativa, hasta el punto que se habla de fundamentalismo islámico, fundamentalismo evangélico, etcétera, etcétera. También no tenía una connotación paranoica ni antiintelectualismo. Esos motes se lo fue ganando, ¿no?, poco a poco con la reacción que fue teniendo el fundamentalismo a los diferentes cambios que se dan en la sociedad. Pero el fundamentalismo ciertamente nació como un grito de resistencia, como una suerte de esfuerzo de proteger, ¿no?, las doctrinas esenciales del cristianismo ante el avance de una vorágine destructiva y arrolladora del liberalismo europeo teológico. Y era una reacción justa, una reacción noble, necesaria, profunda, pastoral, preocupada por las iglesias, pero en el camino algo se pudrió. Esa es la realidad, ¿no? El fundamentalismo viró, pasó de ser un muro sólido contra ciertas cuestiones que se veían como peligrosas a convertirse en una prisión, en una cerrazón que literalmente es putrefacta. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, en lugar de dialogar, se atrincheró. Y por eso tienes tú a pastores diciendo que si tú te tomas una cerveza te quedas en el rapto. Todo ese tipo de estupideces, ¿no?, que se fraguaron justamente en esta moral ultra recalcitrante, ultra fundamentalista con una connotación negativa, surge de este contexto. Tratando de ayudar a la gente, terminaron pudriendo a la gente. Tratando de ayudar a la gente, terminaron haciendo exactamente lo que hizo la Iglesia Católica Romana, que es tratar de abarcar todas las esferas del pensamiento, someter a todas las personas dentro de su lecho paternalista, y terminaron haciendo que la gente se terminara yendo. Entonces hoy vamos a tratar ese tema, es un tema muy interesante y bueno, ¿quién mejor que el buen Jorge Carrillo que está por acá? ¿Cómo estás, perro? Pero ¿qué cámara te andas cargando hoy, eh? Eres la mera paina del guapango. Así la mera dice, paila, ¿no? sí. La mera paila. Estás en el canal que es la trompa del tren, perro, hoy, eh. Qué grande, ¿eh? Estoy en las altas esferas de internet. Vamos todavía. Hoy has llegado a la cúpula del fundamentalismo de aquí internet, esa es la realidad. Y hoy te van a tirar hate aquí en el chat, así que venga todo. Espero que te lo banques. Quiero que me echen todo encima. Pero espero que no te hagas el cancherito y quieras ahí quedar bien, porque este es un tema que requiere que saques el aguijón. Necesitamos que saques el aguijón. Sí. Así que, ¿qué comiste? ¿Pero te comiste un choripán hoy antes de venir para acá? Me comí unas... Dame un segundito que me abrieron la puerta y ahí vengo, ya estamos. Dame, saluda a la gente que ahí vengo. Dale. Ustedes saben que antes de que iniciáramos, eso no dijo Kant, algunos de los programas que hacíamos, los hacíamos justamente... Mira, una cosa irónica, ¿no? Una cosa bastante irónica,
porque las primeras programaciones que nosotros hacíamos aquí en Eso No Jucán, las hacíamos con este perro que usted está viendo aquí en la pantalla, ¿no? Que es el señor Jorge Carrillo. Irónicamente también aparecía el señor Burgueño e irónicamente aparecía el señor Choriwok, ¿no? Éramos los cuatro jinetes en aquel entonces. Le estoy platicando a la gente, Carrillo, que hace algunos años atrás, irónicamente nos juntábamos tú, Burgueño, cuando todavía pesaba como 3 toneladas, el buen Burgueño, hoy es Hércules, y el Choriwok. Aquí nos juntamos los cuatro, nos hacíamos los cancheros tocando temas muy interesantes. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo que no. Me acuerdo que vos tenías una particular forma presencial en esos, no, en esos lives. Y todavía, para que la gente sepa, todavía yo llegué a salir en algunos lives que ustedes organizaban. Yo todavía no era cristiano, todavía no regresaba al cristianismo. Y tocábamos temas ahí y yo salía con una guarapeta encima y me valía 3 pepinos. Esa es la realidad. También debo decir que Jorge y Burgueño fueron un parteaguas ahí para que yo retornara a la fe. Muy interesante, pero fueron épocas muy interesantes, la realidad. Ha cambiado el mundo, Carrillo. De repente sí. Choriwok se fue con los católicos, yo me hice ultra recontrafundamentalista, tú andas allá con el kierkegaardismo y aquel se convirtió en Hércules, ¿no? ¿Qué puedes decir de eso? De la cátedra del macho. ¡Qué locura! ¿Cuánto tiempo pasó, no? Linda cátedra. Algún día tiene que volver otra vez esa cátedra, ¿eh? Por lo menos un programa de vez en cuando. Se ponía lindo, le gustaba a la gente, ¿no? Porque tratábamos temas así de una postura crítica. ¿Ves que el gordito se hizo Hércules y todo, no? O sea, sí, ahora ves, saca fotos mostrando las piernas. qué desgraciado que ese Burgueño, ¿no? Pero ¿viste ahora lo que era? ¿Viste lo gordo que era? Y ahora es irreconocible. Ahora sale mostrando el torso, ¿no? Mostrando la espalda. Sí, muestra acá arriba, ¿no? Sí, toda la vaina esa que se mete, ¿no? No sé qué se anda metiendo proteína para anabólico. Anabólico, toda esa vaina, sí, es un nuevo hobby, ¿no? Como el fentanilo, toda esa vaina. Le mandamos un saludo al buen Burgueño. Hoy vamos a tocar un tema, Carrillo, que ya lo hemos tocado en el pasado, pero los tiempos han cambiado. Yo espero que la gente esté un poco más receptiva y abierta, ciertamente, porque es un tema espinoso, pero que tiene que ver justamente con algo que sucede, ya ni siquiera decir en las instituciones religiosas, ¿no? Lo sucede a muchos jóvenes y a muchas personas, que es justamente que se empiezan a replantear algunos aspectos de la fe, y muchos de ellos terminan pudriéndose y otros terminan ya no encontrando un lugar dentro de esta institucionalización religiosa. Y esto tiene que ver justamente con el llamado fundamentalismo. ¿Qué puedes decir así de introducción? Porque vamos a tratar algunos bloques. ¿Qué puedes decir de introducción? Porque creo que tú también has vivido algo de eso, ¿no? Claro, vos lo adelantaste un poquito en la introducción cuando decías que todos nacimos en contextos fundamentalistas. Yo vengo justamente de la denominación que inventó el dispensacionalismo. Los hermanos de Plymouth, los hermanos libres, ellos fueron los que inventaron con Nelson Darby y todos estos escatólogos, ¿no? Pero tengo que decir algo, era un movimiento mucho más serio, ¿eh? Era el seminario de Dallas, por ejemplo, es el representante de esta escuela de pensamiento. Después se fue desfigurando el dispensacionalismo y fue siendo, digamos, predicado por pastores que no tenían mucha formación y ahí se pudrió todo, como vos decís siempre, ¿no? Pero comenzó, por ejemplo, Nelson Darby era un experto en lenguas bíblicas, era un tipo que sabía de filología clásica, era Balfour, otro Riley, son grandes teólogos, con su forma de pensar, pero grandes teólogos. Sin embargo, el dispensacionalismo, digamos, pasó a ser una escuela de pensamiento representada por algunos pastores con cero formación y con mucho sensacionalismo, ¿verdad? Mucho fanatismo. Y también hay que decir que hay como dos vertientes muy, muy claras del fundamentalismo. O sea, está esta vertiente que hace un intento de defensa de la inerrancia, etcétera. Y hay otro intento, ¿no? Que creo que es el más práctico, que es el intento fundamentalista moral, en donde ciertamente muchas de nuestras congregaciones empezaron a tirarle al no toques, no palpes, no fumes, no hagas, no veas, no esto. Y se creó como una suerte, ¿no?, de reticencia hacia afuera. Es decir, todo el cristianismo es no hacer cosas. En vez de hacer cosas, era no hacer cosas. Y se creó como un etos muy particular el que decía, tú eres mundano, ¿no? Tú eres secular, tú eres carnal, porque no estabas dentro de ese etos. Bueno, eso todavía existe, Carrillo. Eso todavía existe. Sí, yo lo veo mucho en el Instituto Bíblico Paulino, donde damos clases, vos también das clases ahí. Siempre aparecen esas críticas, inclusive hay gente que se queja de que los pastores le dicen que no tienen que estudiar, ¿no? Porque ese etos hay que conservarlo y justamente se basa o se fundamenta en la ignorancia, en gran parte. ¿Por qué un pastor no va a querer que un miembro de la iglesia estudie? ¿Cuál sería la razón, no? Un pastor lo que tiene que hacer es potenciar a un miembro de la iglesia. Y más si tiene dones, por ejemplo, para la enseñanza, un pastor dice, bueno, prepárate para
que cuando enseñes en la iglesia seas una persona que pueda instruir a la congregación. Pero si vos, cada vez que alguien quiere estudiar, lo frenás en base a un cierto pensamiento conservador o que pensás que realmente lo que te enseñan te va a desviar, bueno, evidentemente no estás queriendo que la persona se forme. Y eso es un problema que veo muy seguido en gente que me comenta, ¿viste? En el Instituto Bíblico, es así. Hay que decir que el fundamentalismo no necesariamente es legalismo, ¿no? O sea, el fundamentalismo fue virando poco a poco, sobre todo en la parte práctica, y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, cuando haces la lectura, ¿no? De los movimientos de santidad, como tú dijiste, los hermanos Plymouth, los metodistas, los pentecostales, los movimientos evangélicos, eran movimientos muy parcos, o sea, no eran movimientos teológicos en el estricto sentido de la palabra, no habían desarrollado teología sistemática, son movimientos que apenas van estructurándose sobre la marcha, no tienen ni un siglo, y tiene sentido que entonces gran parte de su etos fuera práctico. Y dentro de esta práctica era pues distinguirse o distanciarse del mundo, y esta era la forma en que ellos se representaban a sí mismos, ¿no? Y a ver, lo vemos porque tú ves al pentecostal y para él va a ser importantísimo hablar lenguas. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto puede llegar a escalar dentro de estas denominaciones un tópico a nivel superlativo y decir, este es el todo de la denominación? Y es así, por ejemplo, cuando tú hablas con un metodista, para el metodista el asunto de la santidad es elemental, y no por nada se le conoce como movimiento de la santidad. Entonces, estas personas creen realmente que la forma mejor de darse a conocer es negando cosas, o sea, no haciendo cosas. Por ejemplo, yo había comentado, Carrillo, te doy la palabra, que a mí me parecía muy raro que mi pastor se oponía siempre que había una quinceañera o una boda a que el papá bailara con la hija o que los esposos bailaran. Él nunca tuvo una respuesta a esto, pero lo venía heredando, ¿no? Desde su concepción de otros pastores, y esto era como ser santo, ¿ves? Ser más santo, ser más apartado. Él no iba al cine porque el cine era así a escarnecedores y se lo comunicaba a la iglesia. Y la iglesia decía, para ser santo hay que hacer estas cosas. ¿Qué otras cosas te tocaron? Bueno, por ejemplo, también el tema de los tatuajes y todas esas cosas, ¿no? Que también se ponían muy estrictos, inclusive con ir al cine también. La iglesia donde yo iba no era tan estricta en ese sentido, pero sí conozco iglesias pentecostales que, por ejemplo, tienen que ir vestidos de una determinada manera, las mujeres tienen que ir con una pollera larga, los varones tienen que ir de traje y corbata. Es decir, es realmente bastante frustrante para mucha gente. Y además dice, por ejemplo, la corriente Gigi Ávila también decía que la mujer no puede usar pantalones, ignorando que el corte es femenino, el corte de pantalón, ¿no? O sea, hasta Claro. ese punto. Así que es una corriente de santidad, pero yo creo que en el fondo es una corriente que tiene un prejuicio y que se basa en la ignorancia, básicamente. Hay que decirlo, es así. Hay una cuestión de legalismo ahí que no ayuda y que no permite tampoco que la juventud, porque eso no es nada respecto a lo que les ha ocurrido a otros. Por ejemplo, a algunos les decían que no tenían que estudiar. En mi época Que vamos a entrar a eso, muy interesante eso. se le decía a los jóvenes que no estudien abogacía porque si estudiaban derecho tenían que mentir, en un juicio tenían que mentir y eso Dios no lo permitía, Dios no podía bendecir ese tipo de profesión. Entonces, claro, la iglesia se fue haciendo como un gueto, se fue cada vez aislando más y marcándose esa diferencia que vos mencionabas recién, ¿no? El tema de los del mundo y nosotros, ¿no? Cuando en realidad el cristiano lo que tiene que hacer es abrirse. ¿Viste lo que significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa llamados afuera, no llamados hacia adentro, ¿no? Como Claro. para constituirse en algo cerrado. Y bueno, y ese es el resultado. Y yo veo mucho esto también a nivel teológico. Por ejemplo, yo no me dedico a ese tipo de contenido que haces vos, pero sí veo que vos tenés fuertes conflictos con gente que, por ejemplo, escatológicamente hablando, que es una de las doctrinas más contingentes del estudio teológico, que tenés serios problemas por pensar distinto, ¿no? Y vos decís, pero están dentro de la misma rama del cristianismo, son evangélicos, sin embargo se dan durísimo, ¿no? Y cada uno tiene la verdad, y cada uno tiene la verdadera hermenéutica, cada uno tiene la verdadera teología. Y yo creo que hay que dar un salto a eso y empezar a madurar ese aspecto, ¿no? Porque no se puede seguir así. ¿Sabes qué pasa, Carrillo? También que, a ver, dentro de las lecturas que se hace de la posmodernidad, se dice que la posmodernidad, no si es que existe, porque yo dudo de eso, vino a reconfigurar totalmente la visión de la autoridad que la modernidad había propuesto, ¿no? Es decir, las grandes luminarias que existían en el pasado ahora son criticadas por la digitalización y ya la gente no tiene como un punto de equilibrio, decir, ah, yo me someto a esto. ¿A qué voy con esto sobre el estudio? Que ciertamente los pastores de antaño adquirían un conocimiento que la gente no podía adquirir. Es decir, iban y se encerraban a un seminario por 3 años, 4 años,
donde recibían un conocimiento muy especial para poder liderar a la iglesia, que el feligrés de a pie no tenía. O sea, no tenía para hacerse una biblioteca, no tenía la metodología, y entonces la gente ciertamente dependía mucho del pastor, que vendría siendo como una apoteosis, es decir, un arquetipo de lo santo, de lo perfecto. Si esos tíos te decían desde el púlpito, oye, jugar Pokémon o ver Yu-Gi-Oh está mal, o tú te lo tenías que comprar, como el católico de a pie le compra al sacerdote hoy, cualquier estupidez que se le ocurra. Entonces, ¿qué va pasando? Que la modernidad viene dando paso justamente a lo que se ve en Europa con esta desacralización, esta desmitificación, este desencantamiento con todas estas cosas y aparte acceso a la información y la gente que dice, papi, es que ya no me engañas, o sea, ese cuento me lo compré yo cuando tenía 12 años, sigues diciendo las mismas estupideces y ya no te las compro. ¿Y qué pasa? Esa persona es escrachada por esa generación como el clavo suelto antisocial, es escrachada como el rebelde secular, como el rebelde liberal, cuando en realidad lo único que está haciendo es accediendo a la información. Entonces, acceder a la información sí es peligroso en algún sentido para esos, como tú dijiste ahorita, me gustó la palabra, esa gueto, ¿no? Guetosización. De hecho, hay un libro que se llama así, La guetosización del protestantismo. Como ese gueto que se formó, ¿no? En la década, sobre todo los 70, 80, 90. ¿Crees que se está acabando con eso ya? O sea, ¿crees que el fundamentalismo en esa vertiente está muriendo? Desde el punto de vista del conocimiento se está acabando eso y se está acabando también, por ejemplo, la universidad es una institución periclitada ya, porque en realidad todo el acceso a la democratización del conocimiento ha puesto en crisis todo. Por ejemplo, ese jueguito que hacen muchos ahí en las redes sociales de que, ay, no tenés un título en esto, no tenés... Eso tampoco tiene sentido hoy, porque, por ejemplo, si una persona, como para poner un ejemplo, no estudia griego con un profesor particular, y si él quiere leer directamente el manuscrito vaticano desde la web, lo lee. ¿Entendés? No necesita ir a la Universidad de Jerusalén ni a ningún lado para estudiar eso. No necesita tener un título universitario. Claro, la universidad te forma, te da un método, te enseña a investigar, por ejemplo, eso evidentemente es bueno, no voy a decir que no, pero en realidad hoy nadie puede poner esa objeción al decir, no, vos no estudiaste tal carrera, no podés opinar de determinado tema. Hay igual cosas que se pueden opinar y otras que no. Por ejemplo, yo no puedo acceder a un microscopio. Hay cosas que no me son evidentes para mí, que son del mundo científico, de la medicina, de ciertas ciencias que, digamos, yo no puedo acceder, pero todo lo que son las ciencias sociales o ciencias que yo puedo acceder a través de la lectura de un libro, y la verdad que hoy en día no se puede poner esa distancia tan tajante, ¿no? No sé si vos conocés, por ejemplo, un maestro, se llama Antonio Escotado, que escribió un libro sobre las drogas, también sobre el liberalismo, una persona muy instruida de España, ¿no? Él comentaba que cuando él estaba escribiendo su libro y estaba escrutando fuentes y todo ese tema, había gente que se ofrecía a encontrarle, por ejemplo, los cánones del derecho medieval que no se conseguían en ningún lado. Y se lo pasaban por privado en la Deep Web. O sea, información que sería imposible de conseguir, el tipo la conseguía por internet. Y él decía, yo alabo a Bill Gates, alabo a todos los creadores de internet, ¿no? Porque le permitían la democratización del conocimiento, ¿no? Entonces vos fijate que hoy en día eso de, ay, no tenés el título de acá. Laico, ¿te la entiendes? ¿Cómo? ¿Entiendes lo que te digo? La figura del pastor y el laico. Sí, o sea, hay una ruptura ahí que es inevitable con lo que estás diciendo. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo ahorita justamente venía hablando con mi esposa y le digo, me castra que le tengas que poner trabajos, tareas a los niños. Eso es un método pedagógico que está totalmente obsoleto. Es decir, las pedagogías que están más avanzadas ya no utilizan esos recursos, ¿no? Utilizan mucho más la curiosidad y el juego, que está muy ad hoc con el niño. Pero estamos obviamente todavía en ese proceso, ¿no? De la industrialización, 1800, 1900. Y cuando alguien dice esto, ¿qué pasa? No, tú estás loco, tú no estás, tus ideas son muy liberales, ¿no? Todo ese cuento. Pero acabas de tocar un punto. Y el punto es este. Cuando el creyente, tú, yo, cualquiera que esté escuchando esto, de repente, veo que tienes una biblioteca muy canchera ahí atrás, de repente tiene acceso a un libro. Y con el libro tiene acceso a las ideas del que lo escribió, obviamente. Y si esas ideas van en contra de la narrativa que le han impuesto a él o sobre la cual lo han condicionado, va a crear un sesgo cognitivo en la persona. Muchas personas se sienten luego engañadas por la religión, sea religión que sea católica, evangélica, pentecostal, lo que quieras, y entonces entran como en una tensión, no sé, filosófica, teológica, espiritual, en la que dicen, siento que la religión me estaba engañando, siento que he estado perdiendo el tiempo. Personalmente me pasó. ¿Por qué sucede esto? Mira, yo he analizado mucho ese tema porque también me he metido mucho y sigo estudiando. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre el tema, sobre las relaciones de fe y razón y también sobre cómo pensar la fe. Porque claro, con todo con la conversión de Santiago Alarcón, con los debates que se generan en las redes sociales, también me hicieron pensar muchas cosas del tema de la institucionalización de la fe.
el tema de la verdad también se pone en juego aquí, ¿no? Yo creo que hay que, y esto me llevó tiempo madurarlo, creo que hay que entender que cómo se forma una institución, ¿no? Déjame hacer un desarrollo Dale, pequeñito coméntame un y te digo por qué ocurre esto, ¿no? En el caso del cristianismo, es una religión que tiene múltiples confesiones, ¿verdad? Ya sabemos, la católica, en el mundo protestante hay múltiples y tenemos la iglesia ortodoxa griega también, ¿no? Pero ¿cómo funciona una institución cristiana, una institución religiosa? Evidentemente funciona así, cada una recibe una revelación, en este caso la compartimos, la revelación hebrea y después el cristianismo, ¿no? Pero para que la institución se configure, lo que tiene que hacer es legitimar esa revelación. Por ejemplo, el catolicismo, con su propia vertiente de conocimiento, con sus documentos, le da una legitimidad a esa revelación. Una vez que la legitima, la cierra, genera un cierre para que todos los que están adentro puedan seguir esa cosmovisión o esa confesión de fe. Lo mismo hizo el protestantismo, ¿no es cierto? El protestantismo histórico se fue cerrando, el calvinismo, el luteranismo, cada uno dice tener la verdad y cada uno legitima esa revelación originaria, que le podríamos denominar así, ¿no? ¿Por qué le decimos revelación originaria? Porque se recibe, se dona esa revelación, se cree por la fe, pero luego a través de esa revelación se genera un corpus doctrinal. Entonces así se legitima esa institución. Entonces, cuando una persona está en una institución y empieza a conocer otras confesiones de fe, empieza a ver que su doctrina la compara con otra doctrina y se da cuenta que hay otras posibilidades de interpretación, que hay una hermenéutica de fondo del texto, que la misma naturaleza del texto permite diversas interpretaciones. Entonces ahí hay dos formas de proceder ante esa realidad. O realmente me rebelo y no pertenezco a ninguna institución y me hago un llanero solitario completamente, o digo, la institución funciona así, de esta manera, y si quiero pertenecer a una determinada institución, por ejemplo, si quiero ser luterano, me ciño a lo que esa institución me demanda y me presenta. Pero se requiere una cierta madurez para eso, porque es como vos dijiste, el pibe agarra un libro de doctrina católica o de luteranismo, de lo que sea, y se les pudre todo, ¿verdad? Porque dice, mirá qué bien, qué interesante cómo pensaron acá, me gusta cómo piensan la fe en esta confesión de fe, pero yo estoy en otra, yo soy pentecostal. No había tomado en cuenta lo que dice el luterano, y me gusta más porque es una literatura más estética, más bonita. Berkhoff, por ejemplo, qué lindo teología sistemática, leer esa teología sistemática, ¿no? Entonces dice, bueno, a mí me interesa más este tipo de institución y además digo que soy penterreformado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad me gusta el pentecostalismo, pero a la vez me gusta la literatura del protestantismo histórico. Entonces, uno va buscándose la forma de poder sentirse cómodo con una teología. Bueno, pero eso hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Si uno dice, no, bueno, la mía es la verdadera, como te suele pasar algo con el tema del dispensacionalismo, ¿no? Esta es la verdadera escatología, ahí empieza a hacer ruido la cuestión. Porque ahí hay que hacer una pregunta, que es una pregunta fundante y muy importante. Si el protestantismo o el catolicismo es la verdad, ¿por qué son múltiples? ¿Por qué hay diversas interpretaciones? Yo critico mucho ese tema, yo hablo mucho de hermenéutica. Por ejemplo, para mí está mal decir que hay una sola interpretación. Capaz que vamos a diferir aquí, pero igual que se pudra, como decís vos. Que hay una sola interpretación y múltiples aplicaciones. Si hubiera una sola interpretación, ¿quién la tiene entonces? Porque nadie la tiene al final, porque hay múltiples confesiones, ¿no? ¿Y qué tal si mejor pensamos que cada una tiene una cierta proporcionalidad de esa verdad y cada uno la comprende de una determinada manera, teniendo elementos en común, ¿no? Cada una de las confesiones. ¿Por qué no pensarlo así? Fíjate, lo que estás tratando, creo que muchos lo han pensado y no lo dicen. O sea, creo que es el pensamiento de muchos y no lo dicen. A ver, voy a tratar de recopilar un poco lo que estás diciendo para meterme en el diálogo. Cuando yo abandoné el cristianismo, una de las cosas que yo me preguntaba o me daba cuenta es que yo estaba atravesado fenomenológicamente por ciertas ideas, ¿no? Asco, miedo, culpa, infierno, cielo, sexo, que aunque yo no las había pedido, me atravesaban culturalmente. De hecho, muchos que se llaman cristianos culturales. Y me daba cuenta que esto creaba en mí como una percepción de la realidad que me hacía interactuar con los individuos de cierta forma, ¿no? Sea que yo fuera cristiano o no fuera cristiano, había como ciertos elementos con los que yo interactuaba que me daba cuenta que venían del cristianismo. Entonces sí, por ejemplo, yo me pongo a leer, ¿no? A Kant, me pongo a leer a Husserl, me pongo a leer a Schopenhauer y digo, ¿y por qué estos tíos parece que se ven libres de estas condenadas cosas que a mí me atraviesan? Y entonces empiezas como a replantearte. Sucede lo mismo dentro de la religión. Es verdad,
quiero seguirte el punto. De repente estás muy contento dentro del pentecostalismo, hablando lenguas, ¿no? Botando espuma por ahí, flotando, toda esta vaina, pero te topas con un libro de Calvino, yo qué sé, Calvino, Birkhoff, Charles Hodge, B.B. Warfield, y empiezas a leer y te das cuenta no solamente que comprendes el texto, sino que te alimenta. Y dices, caramba, aquí hay un conflicto, ¿no? Porque ciertamente comprendo lo que este tío dice, pero esto está totalmente en contra de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy teniendo como verdad. Ciertamente este sesgo cognitivo en el que entra la persona, esta tensión en la que entra la persona, la lleva a cerrarse, o sea, es inevitable, porque no pueden estos tíos tener la verdad y este tío tener la verdad si difieren los dos, ¿no? Que es muchas veces cuando hablamos tú y yo del asunto de las preconcepciones, ¿no? Fenomenológicas, cómo nos acercamos al texto, realmente nos acercamos con una intención que ya viene preconcebida. Ahora bien, nadie se salva de esto, según lo entiendo, nadie puede salvarse de esto, ni el católico, ni el ortodoxo, ni el pentecostal, ni el protestante, nadie se salva, todos estamos en el mismo barco. Entonces, ¿por qué no todos podemos ser felices? ¿Por qué no todos podemos decir, bueno, yo me banco este lugar, ¿no? Y yo me banco por allá? Yo pienso, no sé qué tú pienses, que no podemos hacerlo porque en el momento que aceptamos que otro también pueda tener la razón, relativizamos lo que consideramos la verdad, ¿no? Que en el asunto de la fe, pues es complejo. ¿Qué piensas de eso? Claro, ahí está en el palo. Porque la naturaleza de la religión, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que una religión admita múltiples verdades? No tiene sentido. La naturaleza del conocimiento religioso tiene que sí o sí ser portadora de la verdad. Si no, no tiene sentido ser no tiene sentido ser musulmán, por ejemplo, o judío, o lo que sea, ¿no? Eso se da a un nivel dentro del cristianismo, dentro de las confesiones cristianas. Por ejemplo, el católico se arroga mucho el hecho de que ellos dicen que tienen la verdad, pero en realidad el catolicismo, si uno lo piensa en frío, lo que tiene el catolicismo es un consenso. Por tener un consenso, tiene la posibilidad que no tiene un protestante, y eso lo hace ver al católico como que él tiene la verdad, pero no es que él tiene la verdad, sino es que un conjunto de autoridades eclesiásticas decidió eso. De hecho, yo he estudiado también el tema del canon y mirá, vamos a polemizar un poquito, mirá lo que te voy a decir ahora, para que vos también lo analices. El tema del canon, por ejemplo. La inspiración no es anterior al canon, sino es posterior al canon, si vos lo ves desde este punto de vista. Si yo pongo a un católico y a un protestante sobre la mesa a conversar y le digo, ¿cuál es el canon verdadero? Evidentemente el protestante me va a decir que el libro de Tobías no es inspirado. Pero él, ¿cómo sabe que no es inspirado? Porque él necesita que una autoridad eclesiástica, una confesión, le haya mostrado que ese libro es inspirado. ¿Pero por qué dice que no es inspirado? Porque no pertenece a su propia institución ese canon. Entonces, ¿qué? ¿No es inspirado realmente, ontológicamente, no es inspirado ese libro? Es que la inspiración viene después de la canonización. Por eso difieren los cánones, ¿no? Evidentemente yo me sitúo, yo hago una distinción aquí para poder meterme en estos berenjenales, y es la siguiente. Yo siempre charlo esto en mi página y se lo comento a la gente. Yo hago esta distinción que la hace la antropología. El antropólogo Paine hacía esta distinción. El punto de vista émic y el punto de vista étic. El punto de vista émic es el punto de vista de la gente, del que pertenece a una tradición. Te voy a poner un ejemplo concreto. El cristiano, cuando ve el judaísmo, ve al judaísmo como una religión que es completada por el cristianismo, ¿verdad? El judaísmo es la madre, y entonces el cristianismo es lo progresivo de esa revelación y culmina en Jesucristo. Eso de un punto de vista de mí, es decir, como agente. Pero si vos te posicionás desde el punto de vista de TIC, no desde el agente, sino desde el analista, desde el fenomenólogo, desde el que estudia las religiones, vas a tener que concluir sí o sí que el cristianismo y el judaísmo son dos religiones distintas. Porque fíjate una cosa, el judaísmo no tiene un Dios trinitario. Por lo tanto, la ontología del Dios hebreo no es la misma que la ontología del Dios cristiano, desde un punto de vista de TIC. Entonces vos, para analizar esto, te tenés que poner por fuera sí o sí, porque si no caes en lo que vos dijiste, el sesgo cognitivo, ¿no? Porque vos siempre analizás las cosas desde adentro. Quizás institucionalmente hay que hacerlo, no te queda otra, porque vos perteneces a una institución, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa, Carrillo? A ver, yo puedo estar totalmente de acuerdo, irónicamente, contigo, pero la razón por la cual yo puedo estar de acuerdo contigo es porque gozo de cierta autonomía para estar de acuerdo contigo. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, a la Edad Media, todo esto que tú estás diciendo ni siquiera estaría dentro de la palestra. Es más, tú serías atacado, escrachado, perseguido por la Inquisición por este pensamiento que resultaría un tanto contrario al consenso del cual tú estás hablando. Entonces estamos hablando ya entrando a lo que sería la muerte de Dios. Ya no dependemos de la religión necesariamente para ir en busca de la verdad,
sino que de forma individual podemos encontrarla a través ya no solo de la teología, sino echar mano de las ciencias que tenemos a un lado, a otro, que va a crear grandes conflictos, seamos sinceros, y que probablemente aquí en Latinoamérica no ha creado esos grandes conflictos como los que creó en Europa. Porque venga, a ver, tú te agarras un libro hoy de cosmología y se habla, por ejemplo, que la Tierra tiene 4.600 millones de años, el universo 14.600 millones de años, pero no, eso no fue siempre así. Hubo un consenso también mayoritario dentro de ciertas instituciones religiosas donde no se bancaban ese tipo de cosas. Si se habla, por ejemplo, hoy, ¿no?, de la materia, que yo siempre te digo, ¿cuál es la realidad última de la materia, no? Bueno, la mecánica cuántica ha venido a poner de cabeza todas esas cosas y eso es totalmente novedoso. Entonces, cuando tú hablas de la religión, lo haces desde una autonomía, o sea, desde la individualidad, que es una construcción. Y dices, bueno, yo no me la banco aquí porque yo he leído esto y esto, pero ¿no estás entonces dando por cierta la muerte de Dios bajo este paradigma que estás presentando? Lo que estoy dando por muerto es la institucionalización de la fe. Eso es lo que ha muerto. No sé si está en realidad vinculado necesariamente a la muerte de Dios, pero esto está vinculado con los paradigmas de fe y razón en algún sentido, porque la modernidad, por ejemplo, déjame hacer un recorrido histórico así rapidísimo, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, luego de la muerte de los apóstoles, por lo menos hasta el siglo VI, tenés una idea de la fe donde la filosofía es sierva de la teología, donde la fe completa, vamos a hacerlo rápidamente para no extendernos mucho, la fe completa a la filosofía, aunque la filosofía pudo llegar a alguna idea de Dios, siempre necesitó de la revelación para completarse o planificarse, ¿no? En la Edad Media vos llegás a una armonía de la fe y la razón. Sí. Tenés a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero siempre hay una subordinación, en este caso, de la razón a la fe. La fe siempre termina siendo simétricamente distinta a la razón. ¿Por qué decía, por ejemplo, dice Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles? Dice claramente, la razón se debe aplicar al misterio, pero sin embargo hay misterios que son superados por la fe. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, dice Santo Tomás. Uh-huh. Pero en la modernidad ocurre algo que es tremendo, y es justamente que en realidad, queriendo de alguna manera salvar la fe, y acá entra Kant, obviamente, salvar la fe por el exceso racionalismo y el exceso empirismo, al final ocurre algo paradójico, porque en vez de salvarse la fe, se hace autónoma la razón. Y al hacerse autónoma la razón se separa completamente de la fe, y al separarse completamente de la fe, hace que los sujetos, digamos, no estén unidos necesariamente a una institución. Y vos fíjate que la Ilustración lo que hace con el tema del análisis de Dios es justamente universalizar ese Dios de los filósofos que venía fungiendo anteriormente y que venía ciertamente vinculado un poco con la revelación, no del todo, porque este es un fenómeno también interesante de estudiar, pero la Ilustración quería generar una religión universal, la religión de la naturaleza, porque entre otras cosas la modernidad lo que hace es justamente eso, recuperar la naturaleza, explicar todo por leyes naturales, ¿no? De ahí viene el liberalismo teológico también y todo lo que después reacciona el fundamentalismo muy posteriormente contra eso, ¿no? Al hacerse autónoma la razón, ya no depende de la fe, e inclusive la ve a la fe como algo que no es conocimiento. La desprecia, ¿no? Como falacia conativa, ¿no? Porque la fe en realidad, si vos la analizás separada la fe es una certeza, ¿verdad? La fe es un estado psicológico, pero el primer impulso de la fe se da mediante la voluntad. Es decir, vos cuando creés, mirá hasta dónde podemos llegar, vos cuando creés en la Biblia, vos lo primero que creés es a los testigos que te predican de la fe. Uh-huh. Vos asentís voluntariamente a los testigos y después le das un corpus doctrinal y le das un corpus racional a esa fe. Pero al principio vos asentiste voluntariamente a algo de lo que todavía no tenés una comprensión totalizadora. De hecho, nunca la tenés porque en la fe siempre hay misterio, siempre hay algo que falta, digamos. Por eso también la fe tiene eso de salto, ¿no? Por eso está más vinculada a la voluntad. Detente ahí. Esa parte es muy importante y la quiero abordar porque ciertamente también lo viví, que una vez que, te comes este choripano de esta separación, porque Kant ciertamente hablaba, por ejemplo, del erudito y hablaba del pastor, decía que cumplían dos roles totalmente distintos. El erudito podía especular, el erudito podía indagar, el erudito podía meterse en toda esta vorágine, ¿no? De hecho, eso se hacía, por ejemplo, en la Edad Media ya se hacía. Lutero, cuando clava sus 95 tesis, está tratando temas que no comprometen su ortodoxia necesariamente y que puede debatir con las demás escuelas. El pastor está mucho más para lidiar con la fe desde una forma mucho más, introvertida, mística, apofática, etc. Ok, yo creo que muchas de las cosas que estás diciendo existen ya en la realidad. O sea, eso es innegable, está ahí, estamos participando de ello todos, ¿no?
Y ciertamente mucha gente puede decir la institucionalidad de la fe está muerta. La gente no precisa ya una institución para poder vivir su espiritualidad, su religiosidad, etcétera, etcétera, que es lo que le pasó a Europa y que es lo que está haciendo que mucha gente en Europa haya abandonado las iglesias. Ok, ¿cuál es el camino a seguir? Porque ciertamente, vamos, y quiero que te metas en este punto. A ver, tú dijiste ahorita que nosotros concluimos las verdades, ¿no? Y eso nos da cierta seguridad, superamos un poquito la tensión, yo estoy caminando por el camino correcto, si no me aparto de aquí no pasa nada. Lo mismo va a decir el católico, yo tengo al Papa, tengo un consenso, etcétera. Todos en la religión estamos pasando por ese mismo proceso, esa tensión psicológica, etcétera, etcétera. Ok, pero hay preguntas que tienen que responderse, efectivamente. Y si las llevamos a las consecuencias lógicas, tienen obviamente consecuencias teológicas. Vamos a poner una de ellas. Tú sabes que era un consenso, por ejemplo, que la Tierra tiene 6.000 años, derivado justamente de los análisis que hacían desde la teología, sobre todo la cronología de Ucher, que partía de la genealogía de Adán. Y entonces aquí se está apelando a la Biblia, dándole una correspondencia a la Biblia que parece ser que en la modernidad ya nadie acepta. Vayamos a otro ejemplo. El fundamentalismo llegó a renegar del Big Bang en la cosmología. Muchos fundamentalistas, de hecho, lo consideran una tontería. ¿Por qué? Porque no porque no lo entiendan, lo entienden, pero porque se sale justamente dentro de ese marco de fe, ese marco de concepciones que ellos mismos han acuñado a través de los tiempos y dicen, yo prefiero no meterme ahí, me quedo con la Biblia. Entonces, no sería como una suerte de bibliolatría, pero ¿cuál es la diferencia con lo que se hacía en la Edad Media? Yo veo que en la Edad Media es sumamente igual. De hecho, creo que el católico hace exactamente lo mismo. Hace muy poco que el católico empezó a dialogar con todas estas disciplinas. ¿Qué piensas de eso? No, bueno, lo que pasa es que en la Edad Media no había ciencia como hay ahora. Ese es el tema. Porque para esto, estos temas, viste, que vos tratás son como que necesitan mucho desarrollo. Así que yo voy a tratar de poder meter un poquito sin tratar de abarcar toda la palabra. Vos para entender esto tenés que hacer una clasificación de ciencias. Y tenés que definir lo que es razón y que tenés que definir muchas cosas porque estos conceptos que vos estás planteando no son conceptos unívocos. Por ejemplo, el concepto de ciencia no es unívoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés, haciendo como una clasificación de ciencias muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, vos tenés la teología, ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué es una ciencia la teología? ¿Y por qué se llama también ciencia las ciencias positivas, ¿no? ¿Por qué es una ciencia? Porque la teología formula proposiciones derivadas de principios. Por ejemplo, Dios es omnipotente, y si Dios es omnipotente, entonces perdona los pecados, ¿verdad? Estas proposiciones derivadas permiten la creación de una teología sistemática. Hay una cierta coherencia, un orden de las ideas, de proposiciones, que permiten que la teología se configure como una ciencia. También ocurre, para sorpresa de muchos, con la mariología. También ocurre con muchas otras cuestiones que se pueden hacer mediante proposiciones. A eso le llamamos ciencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuántos años tiene la Tierra, estamos hablando de otro tipo de ciencia, porque estamos hablando de las ciencias positivas. La característica de las ciencias positivas es que tienen un cierre categorial que la teología no tiene. Y además, las ciencias positivas están enmarcadas dentro de métodos, como por ejemplo el método hipotético deductivo, que consisten en tener un referente del cual se puede verificar, inclusive se puede saber más sobre eso y falsearse también, claro, acudiendo, por ejemplo, al método popperiano, ¿verdad? Karl Popper. Entonces, no están en una relación simétrica la ciencia teológica con la ciencia positiva. Entonces, lo que ocurre aquí es que no se están respetando por qué una persona quiere meterse, por ejemplo, en geología o por qué quiere meterse en determinadas ciencias con la Biblia, porque no está entendiendo los objetos formales, ¿sí? Los objetos formales son aquellos que tienen un objeto material al cual se dedican a estudiar, por ejemplo, el hombre, en este caso, y el objeto formal es de dónde se aprende el hombre, ¿no? Se puede hacer desde la antropología filosófica o se puede hacer desde la antropología teológica. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que dentro de los objetos formales también está el objeto formal quo, que sería como la luz que ilumina ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las ciencias positivas, es el método que se utiliza para analizar y obviamente la razón. En el caso de la fe, de la teología, es la revelación y la fe. Pero no te estarías comiendo la visión dura de la inerrancia ahí ya. Pero no, pero para que lo cierre. Nada más quería meter eso para que lo cierres con esto, porque ciertamente cuando las personas se acercan a la Biblia ya le concedieron cierto aspecto a la Biblia. O sea, no es como que... Yo entiendo lo que estás diciendo, pero cuando una persona se acerca a la Biblia ya le concedió, o sea, ya presupuso, fenomenológicamente ya construyó una forma de entender el mundo. Entonces se acerca a la Biblia y dice,
¿por qué rayos le voy a creer a la ciencia? La ciencia es mala, la ciencia no está ahí para ayudarme, Dios está para ayudarme, la Biblia está ahí para guiarme. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar al carajo a la ciencia y va a decir, yo voy a encontrar las respuestas totalmente de la vida en la Biblia. Lo que yo quiero es que digas por qué una persona llega a esas conclusiones y entonces qué va a pasar cuando esa persona empiece a indagar fuera de esos límites, ¿no?, que se ha autoimpuesto y empieza a darse cuenta de que efectivamente quizá la Tierra no es plana como él cree, ¿no?, que el Sol no gira en torno a la Tierra y tantas otras cosas que puede que esté desarrollando basado en una versión de la Escritura. Intenta tocar eso, por favor, que me interesa Claro, bastante. lo que pasa que, claro, ahí vos planteás un tema hermenéutico, ¿sí? Eso Ajá. se llama precomprensión o círculo hermenéutico. ¿Dónde está el fundamentalista? Está en un círculo hermenéutico que presupone, como vos decís, la inerrancia bíblica y la inspiración verbal y plenaria. Si la Biblia dice que Dios hizo la creación en 6 días, la persona toma el pie de la letra, pero eso es una cuestión hermenéutica, no es una cuestión científica, es una cuestión hermenéutica que puede tener otra resolución. De hecho, los conflictos históricos que ha tenido el cristianismo con la ciencia los ha resuelto siempre. ¿Sabes por qué? Porque hermenéuticamente hablando siempre es posible armonizar la fe con la ciencia. Pero tú puedes ¿no? armonizar cualquier cosa, Carrillo. O sea, con la Biblia No tú puedes necesariamente. armonizar cualquier cosa, alegorizarla, Y bueno, metaforizarla, hacer lo que tengan sí, ganas con la pero Biblia. eso es lo que se hace. Te doy un ejemplo. Sí, siempre se puede hacer. Y bueno, pero es así. O sea, por ejemplo, en el caso de... Pero ¿por qué ocurre esto? Vamos a decir por qué ocurre. Porque la fe y la ciencia, las ciencias positivas, por ejemplo, tienen elementos de frontera en la respuesta a un determinado conocimiento. Por ejemplo, el origen del hombre, ¿cierto? Claro. La ciencia explica el origen del hombre a través de una teoría, la teoría darwiniana o neodarwiniana, y la Biblia explica el origen del hombre que Dios lo creó, ¿verdad? Ahora, vos fíjate, esto se ve mucho en la antropología teológica, se tratan esos temas, pero la teología trata de meterse en el ámbito científico, pero va a decir lo siguiente: bueno, vamos a concederle a la ciencia, y esto se ve mucho en el catolicismo, por ejemplo, vamos a concederle a la ciencia que pudo haber un proceso evolutivo donde Dios potenció la materia para que pueda haber una evolución. No vamos a negar el registro fósil, pero vamos a decir una cosa, porque aquí tiene algo que decir la teología. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Que el alma humana no puede ser pensada o creada por la evolución, tiene que haber sido infundida por Dios. Pero ahí Entonces, mataste el fundamentalismo. ¿Cómo? Ahí el fundamentalismo duro se muere. Porque ya hay un diálogo entre la ciencia, justamente, y una hermenéutica mucho más abierta a esos descubrimientos científicos. Es que el fundamentalismo es un vicio, ese es el tema. Ese es el punto. El ese punto es es el que cuando punto. tú hablas con un fundamentalista, el fundamentalista te va a decir, yo ya tengo una visión cerrada, que es lo que tú dijiste al principio. Es como cuando tú hablas con un católico. El católico te dice, el Papa es infalible y lo demás que se pudra. Y partiendo de la infalibilidad del Papa, construyo todo mi sistema de pensamiento. Entonces, no hay diálogo, nunca hay diálogo. No hay apologética, no existe tal cosa como la apologética entre un católico y un protestante, exacto. porque los dos tienen una postura cerrada. Hay un intento de convencimiento de que el otro está equivocado. Entonces, cuando hablamos de diálogo entre ciencia y religión, ponemos al fundamentalista en medio. El fundamentalista, por antonomasia, está cerrado a eso, porque él ya concluyó, desde la visión ruda de la ignorancia, que no puede haber diálogo con la ciencia. La ciencia es mala per se, la ciencia no tiene la última palabra. Los días son, o sea, creerle a la Biblia, desde esa preconcepción que tú hablaste, no muy Mariana, creerle a la Biblia es creer literalmente lo que dice. Y eso, a ver, pero es que ni tú ni yo nos libramos de eso, si somos cristianos en algún sentido. Y depende, ¿no? Si es más amplio el tema. Depende por eso te digo, depende qué concepto y qué es lo que se elabore. Por ejemplo, si la Biblia, vos por ejemplo estudiás el Génesis y lo estudiás también con las ciencias bíblicas y te das cuenta que el género literario de ese libro no pretende tampoco ser tomado al pie de la letra y tenés una cierta conformación, una cierta configuración, argumentación para poder entender que ese libro no es un tratado de ciencia y respetando los objetos formales no tenés por qué contradecir a la ciencia o que la ciencia contradiga la teología. Pero el problema está, como te digo, cuando hay elementos de frontera, como por ejemplo el origen del hombre. Y lo que ha ocurrido realmente, vamos a hablar ahora de la realidad, ¿no? Lo que ha ocurrido es que la teología se repliega a la ciencia porque no le queda otra. Lamentablemente es así. La teología se repliega a la ciencia. Cuando el teólogo católico, Juan Pablo II, o las encíclicas papales tratan el tema de la teoría de la evolución, no se pueden cerrar. ¿Por qué? Porque tienen, como a vos te gusta decir, tienen factos, ¿no? Y ante la realidad vos no tenés una excusa. Otra cosa es el método científico, que es siempre provisional y siempre está abierto a mayor expansión y a ser falseable. ¿Pero qué quiere decir que sea falsable? Que hay una verificación que es superadora a la que había antes, pero no es más que eso, digamos.
Entonces, el cristiano realmente está en un problema con algunas cosas, tiene que enfrentarlas, ¿no? Y tiene que dar... ¿Crees tú que en Latinoamérica ha llegado todavía el problema como se vivió en su auge en el siglo XIX-XX en Europa, que terminó matando a Europa con el secularismo, ilustración, darwinismo, revolución industrial, el culto a la razón, como tú dijiste? ¿Crees que Latinoamérica está consciente de lo que se le viene o apenas está como vislumbrando, ¿no? Este gran debate que se va a gestar, porque yo ya lo he hablado, del fin de las instituciones religiosas es inevitable porque ya compramos la autonomía del hombre. Al comprar la autonomía del hombre, el empoderamiento de la mujer y todo lo que viene derivado de ello, estamos tirando por la borda cientos de pasajes de la Biblia que eran importantísimos anteriormente para nosotros para darle forma justamente a las instituciones religiosas como se concebían y cómo se desenvolvían en la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar en Latinoamérica en no sé, en la próxima década, ¿no? No, yo creo que se va a ir descomponiendo como ocurrió con Pudrir. Europa, ¿no? Se va a pudrir todo. Realmente es así. Porque el tema es lo siguiente, esto lo vieron muy bien los medievales, se dieron cuenta ellos que cuando si la razón se hace autónoma, la razón se enferma. Pues justamente la razón necesita siempre ser iluminada por la fe. Si no es iluminada por la fe, se va a colar siempre un error, ¿no? Entonces, la razón al hacerse autónoma, y cada vez más autónoma, inclusive después se termina como constituyendo en negadora de la propia realidad. Porque tu querido amigo Kant hizo un poco ese desastre, ¿verdad? Se la bancó, sí, sí, sí. El tipo a mí me encanta, es un genio, pero el tipo en cierto sentido fue un personaje muy siniestro de la... Maquiavelo. Pero Carrillo, seamos sinceros, por ejemplo, mucha gente le tiene mucha carrilla a Bart Ehrman, ¿no? Lo critican. MacArthur le tira durísimo a Bart Ehrman. Le tiran a Bullman, le tiran a Schleiermacher. Pero ellos no entienden que estos tíos estaban tratando de insertar a la iglesia en la modernidad con las vicisitudes que la modernidad tenía. O sea, no eran tíos malévolos, no eran tíos maquiavelos. Eran unos tíos que hicieron una lectura de la modernidad y dijeron, se está recontrapudriendo esto, si no hacemos algo, nos podrimos todos. ¿Y qué hacen? Empiezan ese proceso, ¿no?, de reinterpretación, de esta nueva búsqueda hermenéutica, desmitificación, el giro psicológico, el giro fenomenológico. ¿Para qué? Para insertar a la iglesia en la modernidad. Entonces, irónicamente, como decía Unamuno, estos tíos matan al cristianismo tratando de revivirlo. Pero si no fuera por ellos, no existiría la Iglesia Católica ya mismo. No existirían muchas denominaciones. De hecho, muchas denominaciones, desde mi punto de vista, subsisten con una teología práctica moral que es la que les da sentido de pertenencia. Quítales eso, se pudren en un momento así. Pues no tienen nada más. Ya interactúan en la modernidad con los presupuestos que les da. Claro, lo que pasa es que hay un punto medio también. Los antiguos le llamaban la prudentia, la proportio, que es la analogía, ¿viste? Eso es lo que ayudaría a todo esto. ¿Por qué? Yo te he visto a vos también discutir mucho, inclusive con Ramos, el tema del ecumenismo, te he visto meterte en ese tema. El pipas le decimos acá. Eso yo lo he visto con un pensador mexicano, mira, esto lo he trabajado con él, que es Mauricio Beuchot, no sé si lo ubicás, el creador de la hermenéutica analógica. De hecho, él dice que no hace falta, por ejemplo, que vos te tengas que aliar a los católicos, pero él habla, por ejemplo, de una dialéctica sin síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda convivir tu tensión con el catolicismo, pero no con síntesis. Por lo tanto, dale palo al catolicismo, pero de una manera como un poquito más... no quiero decir políticamente correcta, porque si no estoy como violentando ese pensamiento, porque te estoy diciendo dialéctica, ¿verdad? Sin síntesis. O sea, tiene que poder convivir tu contrariedad con el catolicismo. ¿Entendés? Pero sí lo entiendo perfectamente. Sin que vos digas que ellos tienen la verdad. Y en ese punto, irónicamente, Jonathan Ramos tendría la razón, porque él es lo que intenta hacer. Pero desde el otro punto, ¿no?, donde todavía intentamos ver a la religión como, no sé, un punto de referencia, un paradigma, tú sabes que son exclusivistas las religiones. El catolicismo tiene sus propios presupuestos, también. El protestantismo tiene sus propios presupuestos. En el momento que yo digo soy protestante, me la tengo que bancar. Como el Charlie Walk dice es católico y se la tiene que bancar. Pero ciertamente parece ser que el futuro de las instituciones es ese, ¿no? Una forma de convivencia, pero que alguien va a decir escatológicamente eso es putrefacción, eso es la apostasía final. ¿Lo entiendes? Todo nos atraviesa, Carrillo. O sea, todas las cosas pero, que tú estás diciendo nos atraviesan. No es tan, hay otro problema, Edgar. Acá se va a pudrir todo, porque en realidad, vos fíjate que todavía tenés un problema por resolver ahí. Porque vos imaginate que vos decís, existe esta dialéctica sin síntesis, ¿no? Hay como una especie de diálogo. Pero vos fíjate, si vos te cerrás en tu propia institución, pero todavía tenés el problema de la verdad irresuelto. Porque ¿cuál es la verdad? Yo te pregunto a vos, yo soy un desconocido, ¿verdad? No, vos no me conoces a mí. Yo te pregunto, Edgar, yo quiero ser cristiano. Pero ¿cuál es la verdad, Edgar? ¿La tuya
la de Chorizwó, como decís vos, ¿qué tiene la verdad? O la tiene el Astra, no sé, ¿quién la tiene la ¿Sabes verdad? qué pasa? Ahí yo te voy a decir qué pasa. ¿Entendés, pa? Sí, O sea, como... aquí hay dos cosas. Como decía el loco, ¿no? Gibran Jalil Gibran, decía que hay dos tipos de cristianos. El cristianismo de los teólogos y el cristianismo de la plebe. El cristiano de la plebe, la gran masa del pueblo que no se constituye filósofo, doctor y gente que tiene bibliotecas cancheras como la tuya, le importan 3 pepinos esa vaina de la verdad. Dale un yeso y al otro dale una estrella de Renfán y va a ser feliz, ¿no? Es más, ese tío va a agarrar un hacha y te va a cortar la cabeza si tú le llegas a hacer contrariar lo que él cree. Este problema realmente lo tienen las personas que empiezan a dialogar con la modernidad. Cuando empiezas a dialogar con la modernidad te metes en unos problemones, magnánimos. Te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente aquí que banca mucho a William Craig. Lo tiene como una Dalí de la defensa del cristianismo. Bueno, que vayan y lean la búsqueda del Adán histórico, a ver si les gusta que su Adán es un descendiente del Homo heidelbergensis, o sea, literalmente un macaco. A ver si les gusta ese tipo de visiones que dialogando con la ciencia terminan haciendo todos esos descubrimientos donde muchos teólogos dicen, este se nos fue, o sea, este tío lo perdimos. Ahora dice que Adán y Eva no eran unos macacos, que Dios les infundió un alma. Pero, ¿por qué está haciendo eso Craig? Porque quiere dialogar con la modernidad para no dejar desfasada justamente a la iglesia. Lo mismo hizo Schleiermacher, lo mismo hizo Karl Barth, lo mismo hizo Bullman, lo mismo hizo Unamuno, ¿ves? Ahí se pudre todo, por eso este problema no es de la plebe, este problema no es de la iglesia en su conjunto, este problema es de los que leen, de los que dialogan con la modernidad. ¿Tú crees que la gente hoy con la digitalización empieza a dialogar con la modernidad y con lo que presupone? Lo que pasa es que la religión no es democrática. Y la plebe nunca fue la que manda o la que reconstituye el conocimiento de la religión. Ese es el tema. Lo hacen los teólogos y lo hacen los poderes eclesiásticos. Entonces, si vos, por ejemplo, como pastor o como persona que está interesada por el conocimiento, no da una luz o una respuesta, por eso que tenés recalcitrantes como MacArthur, por ejemplo, ¿no? Gente así que es dura, ¿no? Que no te concede nada, ni un ápice de... Y vos decís, pero este tipo como no tiene capacidad para darse cuenta de tal cosa. Bueno, no, porque él está defendiendo algo, una cosmovisión que él cree que es la correcta. Pero en realidad, mirá, esto yo lo vi muy bien cuando estuve estudiando un tiempo, cuando me encontré con los métodos histórico-críticos, yo me empecé a preguntar cómo es que veían los antiguos los problemas de la Biblia, ¿viste? Fue una inquietud que tenía. Entonces empecé a leer inclusive al mundo musulmán, a Averroes, estos sujetos, Santo Tomás, todos los sujetos estos de la antigüedad. ¿Y sabés qué decían ellos? Ellos reconocían los errores que había en la Biblia o los posibles errores que había, pero ¿sabés qué decían? Cuando hay un error en la Biblia, cuando se ve un error en la Biblia, decían, eso es porque Dios está revelando algo que no hay que tomar al pie de la letra. Pero ¿sabés lo que decían? Pero que no se tiene que enterar el pueblo. ¿Por qué? Porque conduce a la impiedad. Decía, al conducir a la impiedad, nosotros somos los maestros y nosotros tenemos que iluminar a la plebe, ¿no? O iluminar a las masas. Y así ha sido siempre la religión, Edgar. Vos no tenés poder para decidir nada. Vos no decidiste el canon, por ejemplo, que tenés como protestante. Vos no decidís en la religión. En la religión deciden los poderes eclesiásticos, ¿sí? Y el canon se cierra también por un poder eclesiástico. El protestantismo no tiene en rigor un canon cerrado. Si vamos al tema, a profundizar. Sí, rigurosamente no. Rigurosamente no lo tiene. Una suerte de dogmatización por fe que aceptamos todos, ¿no? Eso se llama canon consuetudinario. Es correcto, es correcto. Fíjate que yo platicaba cuando estaba de pastor con uno de mis pupilos que estaba estudiando microbiología y llegó un punto donde en sus clases decía que le daba miedo, así, esas son sus palabras textuales, de hecho sigue el canal, me da mucho gusto porque hoy es médico titulado, decía que le daba miedo pensar, ¿no?, en los microbios que están por todas partes. O sea, su visión de la vida había incorporado ahora conocimiento de tal forma que interactuaba con él sin que la demás gente supiera. Entonces de repente yo lo veía meditabundo y me decía, no, es que yo sé que hay microbios por aquí, no sé, como una suerte de TOC, ¿no? Me parece que es exactamente lo mismo cuando empezamos a interactuar con las ciencias. Un ejemplo, yo estudié la terapia cognitiva conductual, ¿no? Y te das cuenta de todo el condicionamiento también que hay en la religión. Es cierto, todos los elementos de la religión tienden a condicionar al hombre para que actúe de diferentes formas, su comportamiento sea de diferentes formas, con premio, castigo, encadenamiento, etc. Y lo mismo va a suceder si empiezas a estudiar cosmología. O sea, un tío que empieza a estudiar cosmología, que empieza a interactuar con el Big Bang, con los modelos cosmológicos, y toda esta vaina, va a decir, caramba, o sea, realmente la Biblia se empieza a volver un nicho muy pequeño para ellos.
En el sentido, estamos hablando, gente, estrictamente sobre el fundamentalismo. No estamos hablando de cristianos en general, porque sí hay cristianos con una perspectiva muy amplia. Pero el fundamentalista ya tiene, o sea, cerrado su marco de referencia. Es decir, Génesis 6 dice esto, Lucas 4 dice esto y lo demás que se pudra. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque estos tíos están destinados, parece ser que si llegan a interactuar con el mundo, con la ciencia, pues estos tíos van a entrar en un conflicto terrible. O parece que los ponen en una encrucijada. Terminan negando gran parte de lo que creen, hasta yéndose al mundo, o terminan volviéndose lo que luego se dice liberales. Esa es la salida. Sí, yo creo que se va a pudrir todo y que en realidad lo que están haciendo muchas iglesias, acá hay otro problema, porque hay instituciones que su marco de referencia de todo el conocimiento eclesiológico y espiritual se basa en la doctrina. Para mí, esas iglesias son las que están más en crisis. Porque después hay otras iglesias que utilizan la Biblia pero como una especie de coaching, ¿no? Como que lo que hacen es que se proyecte, lo que hace la iglesia se proyecte en las familias y no se centra en la doctrina ni en las discusiones doctrinales. Para mí lo que está en crisis, o lo que va a estar en crisis y cada vez se va a ir acentuando más, son las confesiones que tienen este marco doctrinal cerrado. Porque justamente es lo que hemos dicho todo el programa. O sea, vos ya no estás cerrado, esa es la realidad. Es que ya no estás cerrado. ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? Si tu respuesta a eso es cerrarte más, evidentemente te vas a ir achicando. Si tu respuesta es mantenerte cerrado, pero con una cierta apertura de un reconocimiento de la realidad y mostrándole a tus feligreses que realmente hay un mundo allá afuera y hay una realidad allá afuera, y que si queremos pertenecer a esta institución, bueno, ya tenemos nuestro corpus doctrinal, pero tenemos que ir abriéndolo. Entonces, bueno, va a cambiar la cosa. O sea, la educación en base es lo que puede ayudar, pero también hay mucha gente que no accede a la educación todavía. O sea, es un fenómeno muy complejo, ¿no? En Latinoamérica sí. Hay dos cosas que quiero retomar. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de Jonathan Ramos, que no es el tema, pero ciertamente es uno de los que ha intentado hacer como ese diálogo, ¿no? Y que ciertamente la Iglesia Católica, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, por poner un ejemplo, se ha abierto ese diálogo desde los 60, intentando insertarse también en la modernidad. De hecho, las palabras que usaron fue ayornamiento, fue sus palabras, ¿no? Dejar entrar un aire fresco a la Iglesia, ¿no? Que estaba toda arcaica, ahí toda moribunda, y empiezan a dialogar con las diferentes encíclicas, exhortaciones, todas estas vainas con la modernidad, ciertamente así. Pero seamos sinceros, por ejemplo, no ha sido hasta el siglo XXI, específicamente, que ellos se abrieron al método histórico crítico, porque lo consideraban peligroso. De hecho, hay muchas personas, tú vas a encontrar aquí en las redes sociales, de hecho creo que tú debatiste con este piratón de Carlos Blanco, que va a hacer críticas al Nestle Aland, ¿no? Y va a hacer una defensa ciega, ultranza del Textus Receptus. O va a haber gente que dice, no, la alta crítica, no, la crítica a las formas, la crítica a las fuentes, la crítica textual, todo eso es demoníaco. ¿Por qué? Porque va directamente a nuestra doctrina de la inerrancia. Esta gente, sé muy sincero, ¿está justificada en decir esto? ¿O no está justificada? Y mira cómo te lo estoy planteando, porque obviamente tú vas a decir, no está justificada, porque tienen que dialogar. Entiéndeme esto, entiéndeme desde esa construcción psicológica, fenomenológica que ellos tienen y cómo interactúan en su religión y su vida espiritual. Si ellos se abren, después de haber creído por décadas, se abren, por ejemplo, al método histórico crítico, a la crítica de las formas, a la crítica textual, a la arqueología, al descubrimiento, y empiezan a indagar y darse cuenta de cosas que en la iglesia nunca les enseñaron. ¿Crees que esto mine su fe o les llegue a crear un impacto fuerte en su fe? ¿O piensas que simplemente es como, que lo van a dejar pasar? ¿Qué piensas de eso? ¿O por qué existen personas como Carlos Blanco, no? Lo que pasa es que eso es muy difícil de saber porque, viste, son fenómenos psicológicos. Hay personas que, por ejemplo, estudiando ciencias bíblicas, logran tener una fe más sólida y otros se pierden. No sé si se puede establecer como una especie de estadística de lo que va a suceder. Carlos Blanco, por ejemplo, es un fenómeno de un fundamentalismo recalcitrante, pero también hay gente, por ejemplo, el Instituto Paulino, yo enseño, por ejemplo, los evangelios sinópticos y utilizo el método histórico crítico y la gente cuando termina el curso dice, profesor, qué bueno que estuvo eso. Y la verdad que quedó más sólida mi fe. Y también otro me ha dicho lo contrario. La verdad que usted movió todos los cimientos de lo que tenía. Depende. O sea, no sé si se puede establecer como algo normativo. Pero, por ejemplo, yo he leído los documentos de la Iglesia Católica respecto del método histórico crítico, pero ellos se abren, pero siempre y cuando el método histórico crítico esté de acuerdo con ellos. Claro. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo,
Santiago Alarcón antes creía lo contrario, pero ahora, por ejemplo, se opone al final corto de Marcos, por ejemplo, ¿no? Claro. Justamente por eso, por esa realidad. En cambio, el protestantismo tiene una diferencia con el catolicismo, que el catolicismo no tiene la misma tradición postcanónica que tiene el protestantismo. Parte de la tradición postcanónica del protestantismo es el método histórico crítico, pero en el catolicismo no. Porque en el catolicismo está controlado ese fenómeno, en el protestantismo no. Entonces, ¿yo por qué no me voy a abrir a la crítica textual si la crítica textual en realidad, en su objeto formal, lo que me dice es probable que este texto sea espurio o que no lo sea, ¿verdad? Pero no me dice, ¿tenés que dejar de creer en Cristo o no tenés que dejar de creer en Cristo? Pero claro, el primer impacto, puede generar sí un conflicto grande, pero a ver, vos también estás presuponiendo que el fundamentalismo, que las doctrinas como la inerrancia, la inspiración verbal y plenaria no tuvieron un origen histórico, también fueron creaciones históricas, ¿sí? Y tarde o temprano el devenir histórico se come todo, es así, vos mismo lo dijiste, el catolicismo. ¿Por qué en Trento eran de una manera y ahora en el Concilio Vaticano II, que es pastoral, están tan abiertos? Se mueren si no hacen eso. Y bueno, entonces quiere decir que hay una realidad, hay una dialéctica que se los está comiendo y no se quieren dar cuenta. Y Pero eso ¿no le te ocurre parece, a todo el mundo. a ver, ¿no te parece a ti un poco raro de que justamente las iglesias históricas, luteranismo, anglicanismo, metodismo, que se abren al diálogo con la modernidad, se abren al diálogo al método histórico crítico, se abren a la alta crítica, se abren al diálogo con la ciencia, son las iglesias que están mucho más de la línea progresista, izquierdista, es decir, que han comprometido su moral, incluido, y que las iglesias que están, irónicamente, ¿no? Más ancladas a este fundamentalismo moral y este fundamentalismo un tanto de inerrancia, dura, pelea con la ciencia, tierra joven, etcétera, etcétera, sean las iglesias que más crecen. ¿Ese fenómeno no sería contraintuitivo eso? Deberían de crecer más las que están abiertas, ¿no? En este sentido, porque se pudieron insertar en la dinámica de una sociedad que les exigía estos cambios. Creo que hay dos respuestas que puedes darme. La primera es que todo ese fundamentalismo está putrefacto, eso como una masa de borregos ciegos, y que realmente no se han dado cuenta de esa muerte de Dios en la sociedad, en la cual ellos interactúan. Viven en una utopía, viven en una cerrazón total, en la que cualquier cosa que les digas no va a cambiar nada. O la segunda es que realmente crecen porque están haciendo lo correcto. ¿Cuál sería la respuesta? Y no, lo que pasa es que ese fenómeno también es muy complejo, porque vos planteás un tema, ya planteaste el tema moral, ¿verdad? Sí, y hay aspectos de la moral que no evolucionan, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, que se puede pensar que uno no puede estar determinado por la biología, por el sexo que tiene, a decir el final corto o largo de Marcos. O sea, son marcos de conocimiento distintos. Pensemos en la esclavitud, Carrillo. Pensemos en la esclavitud, que hasta 1800 la bancaron con la Biblia. Sí, y bueno, y sí. Ahí lo tienes, ¿ves? Y resulta que este nuevo diálogo cambia totalmente el paradigma y ahora ya no hay esclavitud y se utiliza la Biblia para escrachar a la esclavitud. Y los sermones de Whitefield, los sermones de Jonathan Edwards y los sermones de muchos que aprobaron la esclavitud eran desde la Biblia y fueron grandes personajes. Entonces, si hay un conflicto de interés ético ahí que va marcando la pauta sobre el diálogo que tiene la sociedad y que tiene la iglesia. Entonces, ¿por qué estas iglesias no pueden decir, nosotros estamos dialogando y por qué estamos muriendo? Y los fundamentalistas que no dialogan, que están cerrados, son en realidad los que están creciendo. ¿Cuál es la respuesta que tú me darías a eso? Yo no sé si realmente los fundamentalistas están creciendo, ¿no? Yo realmente no tengo esa estadística. A mí me da la sensación de que el protestantismo histórico no sé si está creciendo tanto. No, yo te doy la estadística. La última encuesta del Pew Research, que es la encuestadora más grande del mundo, afirma que los grupos que más crecen son los evangélicos, los neocarismáticos, los neopentecostales, los fundamentalistas, no los históricos. Pero ¿a qué se debe el crecimiento? Porque vos planteás saber. Y bueno, por ahí el crecimiento se debe a realidades que están muy ajenas a lo que nosotros estamos hablando aquí. O sea, sí, exacto, eso es. Bueno, que para mí a esta gran masa del pueblo le importa 3 chorizos lo que tú y yo digamos. Esos tíos van a seguir chupando un yeso. Esos tíos van a seguir con la estrella de Renfán. En el momento que ellos suelten esa mínima cosa que los atraviesa y les da sentido de pertenencia, se pierde su religión. Su religión no es teología, no es filosofía. Son cosas prácticas que ellos hacen en el día a día, como cantar una canción, cantar una canción, ondear una bandera de Israel, por ahí saltar en la iglesia. Entonces no es realmente como tú y yo lo estamos viendo quizá. Muchos sí, y por eso muchos quizá también se replantean estas cosas. Sí, lo que hay que decir entonces es que hay una convivencia de múltiples formas de ver la fe y que probablemente la que tenga más éxito es la que sigue la masa,
porque es más gente la que no se pregunta por estas cosas que la que se pregunta. El fenómeno por ahí viene por ahí, ¿no? Te Pero quiero tirar una bomba ahí. yo creo que la cuestión moral también es un tema más complejo, pero bueno, dale, decime, a ver. Sí, todo está complejo, te me estás achicando, eso es lo que está pasando aquí en No, el lo chat. que pasa es que no son respuestas fáciles, ¿viste? Entonces No, pues como suéltalas, suelta las respuestas, dale. Te voy a soltar una bomba. Dale, a ver. Cuando yo empecé, por ejemplo, en esa... Bueno, tú sabes, yo lo he dicho abiertamente que yo regresé al cristianismo específicamente por la línea apofática, ¿no? Que me ayudó muchísimo a replantear muchas cosas de la fe. Mucho más introspectiva, de hecho, que tiene mucho sentido en cómo el secularismo, los cristianos en el secularismo en Europa respondieron a este asunto. Pero la pregunta es esta. Cuando yo leí, por ejemplo, la Biblia desenterrada de Finkelstein, ¿no? Que hace poco intenté buscar eruditos si han replanteado las posturas de Finkelstein y no necesariamente, o sea, sí se han hecho algunas cuestiones, pero sigue muy sólida al parecer, ¿no? Cuando yo empecé a leer eso, y van a decir, pues qué estúpido, ¿no? Porque ¿cómo que esto le causó tanto impacto? Entiendan esto, por favor. Yo crecí en un contexto pentecostal. O sea, para mí el mundo era literalmente ir a hablar lenguas, escuchar por ahí a un dominicano que tuviera un acento poderoso como Harrigan y orar 3 horas diarias. Cuando yo empiezo a interactuar con la literatura y leo a Finkelstein, me dice, no, realmente los judíos no tuvieron ningún éxodo, nacen en la edad de bronce, hay una epopeya que se construye, no hay evidencias de que cruzaron el Mar Rojo. Oye, yo digo, caramba, pero ¿qué es este tío? Es el demonio, ¿no? ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Sí. O sea, un fundamentalista que interactúa con este tipo de cosas y dices, quien lo está diciendo es un arqueólogo. Me está diciendo que el Antiguo Testamento no fue escrito por Moisés. Moisés quizá no existió. Me está diciendo que no existió el cruce del Mar Rojo. Me está diciendo que crearon una epopeya en la Edad de Bronce. Me está diciendo que no existieron las 12 tribus. Me está diciendo que no hay evidencia de que estuvieran cautivos en Egipto. Entonces, yo, un pentecostal que estuve 10 años en las Asambleas de Dios, que en el seminario estas cosas les pasaron de largo, de repente digo, caramba, ¿qué rayos pasó aquí? Entonces te pregunto, ¿qué debe hacer un creyente con todo ese tipo de cosas? ¿Sabes que la respuesta a eso, mientras vos estabas diciendo, y yo leí ese libro también, es un buen libro, lo del camello también, que no fue domesticado. Claro. ¿Sabes qué pasa? Mirá, la respuesta es, ahora que estoy charlando con vos se me ocurre decirte lo siguiente, es que el problema, es que no es un problema objetivo ¿entendés? Es un problema psicológico. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un problema objetivo? Que el problema radica por fuera. Por ejemplo, el conflicto que tiene la iglesia con Galileo es objetivo. ¿Por qué? Porque hay un problema institucional concreto de un sujeto que está hablando de otra cosmología y su influencia es muy grande. Ese problema es objetivo. Ahora lo que tenemos nosotros es que este problema que vos estás planteando no es objetivo, porque las iglesias no se están planteando lo que vos me estás hablando acá. No es objetivo. Entonces es subjetivo, pertenece a la psicología de ciertos sujetos inquietos como nosotros o curiosos, que les interesa meterse en estos temas. Entonces, ¿para qué sirve lo que nosotros estamos haciendo aquí? Para dar respuesta a esa gente. No más que eso. Pero a la vez la gente que está muy feliz, ¿no? Bánquense la modernidad, gente. Ustedes querían modernidad, ahora se la van a bancar, ¿no? Con todo lo que viene. Sí. Porque ciertamente todo el proceso que yo pasé, a ver, un pastor, no vamos a suponer que tú como pastor en una iglesia empiezas a leer todos estos libros, empiezas a cuestionarte ciertas cosas que tú estás enseñando en el día a día y de repente dices, caramba, pero es que Romanos ya no aplica para mí porque yo ya no estoy convencido plenamente en mi fe, en mi mente, como dice Pablo, de lo que estoy diciendo. Debería yo enseñarle a la gente efectivamente que hay un libro, por ejemplo, estoy nombrando uno porque hay muchos, ¿no? La edad de la razón de Thomas Paine, las locuras que dice Kant, las locuras de Voltaire y todos estos tíos de la ilustración, ¿no? Que le tiraron duro al cristianismo. Schopenhauer, Husserl, debería entonces para que la religión subsista, debería ser lo que dijiste ahorita, es decir, mejor nos callamos y le damos al pueblo pan y circo para que estén tranquilitos, porque si movemos el avispero, muchos de ellos se nos pueden alocar. ¿Esa sería una solución pragmática, maquiavélica, justa? Bueno, pero vos mismo dijiste que la masa no le interesa un pepino saber qué piensa Finkelstein, ¿no? Claro. Entonces, el problema es el problema acá es, obviamente, otra vez, el poder eclesiástico. Si empieza a meter la púa con ese tema, eso va a llegar a la masa mientras no lo haga. ¿Por qué, por ejemplo, el sacerdote Álvarez Valdés, el Vaticano lo bajó? Mira, Carrillo, por acá dicen, ¿crees en Jesús? O sea, ¿notas la disonancia? O sea, de inmediato se crea una disonancia que se intenta cerrar con clichés rápidos. Claro. Si este tío está diciendo eso es porque ya no cree en Jesús, porque ya no cree en Adán, porque ya no creen... ¿Qué hago? Entonces,
esa es la evidencia de cuando una persona empieza mínimamente a abrirse a un diálogo, esta persona puede tener puede tener un efecto negativo en ello. Y no es que uno quiera hacerle un daño negativo, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero es inevitable. Cuando una persona entiende las implicaciones de la modernidad, cuando las entiende correctamente y se da cuenta de lo que la modernidad implica, ¿no? Con la muerte de Dios, con lo que dice Kant, con cómo la religión ha dejado de dar certeza realmente al individuo y surge la autonomía de la persona. Cuando la persona entiende eso, Dios mío, se da cuenta de que está literalmente desnudo en el Edén y que puede tragó el árbol del conocimiento. Entonces, vuelvo a retomar lo que estabas diciendo. ¿Qué sería lo mejor? Es que la libertad es bonita, pero a la vez es tremenda, es tenebrosa también, ¿no? Porque justamente cuando vos tenés más libertad, cuando vos conocés más cosas, se pone una barrera adelante tuyo que te genera una tensión constante, ¿no? Entonces, mucha gente me ha dicho que se ha metido en el tema de la ciencia bíblica, que dice, yo antes era feliz con mi fe. ¿Por qué? Porque no se replanteaba nada, ¿verdad? Ahora se plantea todo, pero es una realidad que no se puede soslayar, está ahí. Y la realidad no hay que negarla, la realidad hay que encararla, ¿verdad? Y bueno, la gente lo que pasa, mira, vos estás hablando de este tema en las redes sociales ahora. Acá Sí. hay mucha gente que no le interesa un pepino, pero ahora se está enterando. Y vos pusiste la semilla de la curiosidad a la gente. Vos le estás dando el fruto prohibido a la gente en este momento. Pero ahora, la modernidad se los dio. Sí, pero vos se lo estás presentando, vos le estás abriendo el panorama a la gente ahora. Y vos no podés tener control de eso porque la era en donde vos estás es una era completamente abierta. Es una era donde se basa en la libertad. ¿Y qué dice la libertad? La libertad se contrapone en la seguridad, porque el hombre le tiene miedo a la libertad. Cuando tiene mucha libertad, después quiere seguridad. Y cuando viene la seguridad, después quiere libertad, ¿verdad? Entonces, es así. La modernidad es la autonomía de la razón y del sujeto. Perdón, pero yo lo voy a decir, o sea, yo no vine acá a ser de políticamente incorrecto, pero cada protestante es su propio papa, papá. Esto es así. Pero a ver, no, sí, porque eso vos es podés verdad. pertenecer, mirá, vos pertenecés a una institución metodista, ¿verdad? Sí. Pero vos pensás como se te da la gana. A vos el totalmente. pastor no te viene a decir, che, Pacheco, pero es te que pido todos, por Carrillo, favor que hables de esto en tu canal, ¿no? todo el mundo, Carrillo. Y bueno, católicos, entonces, ¿qué ortodoxos, protestantes, todos los que están dentro de la modernidad tienen autonomía. Todos. De hecho, Exacto. Irónicamente, hace unos días nosotros hablamos del empoderamiento de la mujer, rastreando socialmente cuando inicia el empoderamiento de la mujer, inicia justamente cuando tiene acceso al mercado. La mayoría de los cristianos están en contra, ¿verdad? De la primera, segunda y tercera ola del feminismo. De hecho, algunos la matizan, pero todos están en contra, están a favor de que la mujer tenga acceso al mercado. Irónicamente, ¿ves? Todos critican a la modernidad, pero todos se comen el caramelo. Vos dijiste una vez... Déjame cierro. La iglesia católica, sí, muy cancheros y todo, pero también se metieron al batidero de la modernidad con el Vaticano II. Claro. ¿Por qué? Porque ahí está el cadáver, o sea, está expuesto y no es como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con...? Ahí está, papá, haz lo que tú quieras con él, ¿no? Ciertamente es así. Ahora sí, dale. No, lo que pasa es que el paso del tiempo, el devenir histórico, como te decía, se va comiendo las cosas. Realmente es así. Las cosas van evolucionando. Esto ya lo vio Hegel, en algún sentido, aunque se lo puede criticar, ¿no? También. Pero para que me hiciste perder el hilo, ¿qué estabas diciendo antes? El tema del empoderamiento. No, pero hablamos del empoderamiento de la mujer. No, me acordé lo que vos decías. Vos una vez cuando eras agnóstico, y sí escribiste una cuestión... Papá, deísta, porque lo te había deísta. Y sí, escribiste un pequeño artículo donde decías que en realidad, viste lo que es la batalla cultural, que para mí la batalla cultural no es cultural, sino es política, porque requiere la política para la supremacía de esa idea, ¿no? El evangélico, por ejemplo, se opone a toda la cultura woke o se opone a las ideologías como la ideología de género y todo eso, pero no se da cuenta que en realidad su peor enemigo es el capitalismo en algún sentido. Eso lo escribiste vos, ¿Sí? En un artículo. Porque en realidad es el capitalismo el que hace que la mujer tenga que salir a laburar. Exactamente. Entonces, el enemigo, en realidad, el tema de la batalla cultural, el enemigo está solapado, en realidad, en los que supuestamente hablan de la batalla cultural. El enemigo en realidad es el propio sistema, que es el capitalismo. No es... A ver, yo estoy en contra de la ideología de género, pero te digo la verdad, a mí el hecho de que haya gays para mí siempre va a ser una minoría, pero para mí es un problema que no me alcance la plata.
y que mi esposa tenga que trabajar muchas horas, esté fuera de la casa y los nenes Claro. lloren porque la quieren ver en casa. Ese es el verdadero problema para mí, no que haya 3 o 4 gays en una institución, ¿entendés? Entonces, en realidad está solapado el enemigo. Eso decía Heidegger, ¿no? Que a nosotros nos cuesta ver lo que tenemos más cerca es lo que más nos cuesta ver, justamente como realidad, ¿no? Y hay que hacer una... Ayer estaba platicando yo con un amigo arminiano. Tú sabes que yo soy arminiano, ¿no? Wesleyano. Y yo Y le decía, me gusta algo del calvinismo. ¿Sabes qué? Me gusta, sobre todo esos calvinistas que se la bancan. Y te dicen, sí, que se pudran los bebés, ande al infierno, porque así es mi sistema lógico y hazle como quieras. Me caen mal los que quieren matizar, ¿no? Porque matizando hemos llevado toda la putrefacción. Y ahí no la llevamos, ¿no? Capas y capas, como decía Jung. Nunca nos presentamos tal como somos, nunca le mostramos la cara verdadera al mundo. Y siempre estamos inventando un mono de paja para enfrentarnos a él. Es verdad. Mira, ahorita que tocamos el tema, por ejemplo, de la modernidad. Toda esta gente que está aquí comentando en el chat, ¿no? Todos pertenecen a iglesias diferentes. Y todos ellos tienen autonomía. Y son libres gracias a la modernidad. Y pueden pensar, y pueden sacar conclusiones, y pueden tener ese análisis introspectivo, un intersubjetivo, y nadie les va a reclamar. Es decir, ellos están contentos de eso. Yo les decía justamente la vez pasada al ortodoxo, al cura Juan que subió, le decía, es bien raro, ¿no? Que vengan y ataquen a la modernidad, pero se atragantan de ella. Entonces, ¿por qué mejor no hablamos en los términos propios de una vez y decimos, sí, todos estamos atravesados por la modernidad, pentecostales, bautistas, protestantes, católicos, ortodoxos, todos los que viven en Occidente? O váyanse a Medio Oriente, papá. Allá que un musulmán los traiga con un látigo y todos felices, pero acá se la bancan, ¿verdad? Pero de repente tú haces una declaración que rompe con esa morfología a la que ellos están acostumbrados y dicen, no, Jorge es tremendo liberal. Papá, la modernidad es liberal, o sea, la modernidad ha permitido justamente todo eso. Esa es la realidad. Exactamente. De hecho, yo soy liberal, en cierto sentido. Ya comió chorihuac 3 meses con esto, papá. Pero bueno, Chorihuac está en una nube, en una cortina de humo para mí que él no se da cuenta, pero bueno, es así. De hecho, dentro del catolicismo, vos tenés, por ejemplo, los recalcitrantes nacionalistas católicos, que todavía están asentados en el Concilio de Trento, y tenés otros que van de acuerdo al Concilio Pastoral, el Concilio Vaticano II. Vos fíjate que el Concilio Vaticano II ya abre la perspectiva a la autonomía de la conciencia del sujeto, ¿no? Una locura, total. Claro, cuando dice, por ejemplo, si el ateo realmente es un honesto buscador de la verdad, se puede haber ido al cielo, es así. ¿Por qué? Porque él está de acuerdo, en armonía con su propia conciencia. Eso no habría existido nunca en el Concilio de Trento, jamás. Fíjate, ahorita que dices eso, Carrillo, qué ironía, ¿no? O sea, porque dicen, el protestante es nuestro objeto de sagrado y enemigo a vencer. O sea, si realmente fueran coherentes, se darían cuenta que la modernidad mató a la Iglesia Católica, porque si la Iglesia Católica no se replantea estas cosas y dialoga con la sociedad, se quedan en Trento y se pudren como se pudrió en Europa. De hecho, el crecimiento en Europa en el último año fue del 0.1% del catolicismo. ¿Qué te dice esto? Que efectivamente el problema no es el protestante, que también está inserto en la modernidad. Deberían estar contentos y agradecidos de que el catolicismo dialogó con la modernidad para que mínimamente subsistiera un resquicio de esa religión rancia que ellos todavía presumen, ¿no? ¿Qué pasa cuando te topas con un católico hispanista? Desde mi punto de vista, lo mismo que pasa cuando te topas con un fundamentalista evangélico. Es exactamente los dos polos. Para mí los dos son una moneda, la misma cara de una moneda. Para mí son lo mismo. Para mí, no sé si para vos, pero encuentro que ven la realidad de la misma manera. Quieren que te suelte una bomba acá, Carrillo. Pero bueno, mete un choripancito antes de que te la suelte, porque sí te va a soltar una bomba acá, papá. Sí, ya que el choripán es... ¿Vos probaste choripán argentino o no? Oh, probé un uruguayo. Buenísimo. No, bueno, sí. No. Alto asado, sé que se bancó ese que probar en el argentino, pero afuera de una cancha con frío. Es algo... Con un fernetcito. Claro. Soltá la bomba, a ver qué pasa ahí. Bien, tú sabes que una de las formas en que respondió el fundamentalismo norteamericano, porque ni siquiera podemos meter allá a los latinos, ¿no? O sea, ellos andaban en su rumbo todavía. El fundamentalismo norteamericano fue creando justamente este sentido de la inerrancia dura de la Biblia. Hay varias perspectivas respecto a la inerrancia. Hay por lo menos 3 perspectivas, si no estoy mal, ¿no? Pero la inerrancia dura es esta. La Biblia no tiene errores, púdrete. Piensa lo que tú quieras, la Biblia no tiene ni un error en ninguna declaración que hace, sea de la índole que sea. ¿Estás de acuerdo con esa inerrancia o no? No, para nada. De hecho, expláyate. No estoy de acuerdo con eso. Eso se denomina la inerrancia absoluta. Después está la inerrancia plena, ¿no? Por ejemplo, cuando Josué dice que el sol se paró, el que sostiene la inerrancia plena va a decir que el hombre bíblico
fenomenológicamente describía lo Fenomenología. que veía. Exacto, fenomenológicamente. Yo creo que no, que en la Biblia hay errores. Esos errores no son lo suficientemente importantes como para hacer perder el Evangelio. Pero claro, la inerrancia bíblica es una doctrina que se crea en un periodo histórico, vos mismo lo mencionaste, para combatir al liberalismo teológico. Es eso. Lo que pasa es que todo movimiento de reacción después tiene que madurar, porque si no madura se va a quedar ahí siempre, ¿no? Y no se va a poder seguir sosteniendo con el tiempo. Pero a ver, Entonces, explícame esto. Y mira que yo no estoy dando mi opinión respecto a esto, pero sé que tú has hecho declaraciones abiertamente, no tienes ningún problema. Pero el asunto es, si nosotros ya aceptamos la inspiración, ¿verdad? sí, De los autógrafos, y que esos sí. autógrafos fueron inspirados por Dios, entonces ¿cómo le puedes atribuir errores a esa inspiración? Porque vos cómo entendés la inspiración. Lo que pasa es que vos estás considerando que la inspiración es un concepto unívoco. No hay absolutamente una teoría dentro del texto bíblico que desarrolle lo que es la inspiración, ni tampoco la No, eh, supongo que se presupone, o sea, lo presuponemos obviamente, presuponemos que debido a que hay una inspiración de parte de Dios sobre los sí. autores, estos autores, inspirados por Dios, no cometen errores en lo que nos comunican. Entonces, de repente cuando se nos dice que sí hay errores en la Biblia, pues te comes también la inspiración en algún sentido o la redefines también. ¿Cuál sería la No, postura? yo me orientaría por redefinir, porque históricamente, cuando se ha estudiado la inspiración o se ha intentado definir la inspiración, se ha hecho mucho énfasis en la causa primera, que en este caso es Dios, ¿no? Por ejemplo, la causa segunda, que es el hombre, que es el agiógrafo que Dios usa para que transmita el mensaje, a lo largo de la historia se ha opacado muchísimo eso, ¿no? Y se lo ha intentado matizar, por ejemplo, la inspiración verbal y plenaria dice que en realidad sí se toma en cuenta la idiosincrasia de los autores, pero que al fin y al cabo todo lo que el autor dice es la palabra de Dios, ¿no? La inerrancia más absoluta, que era la inerrancia que tenían algunos autores antiguos, era el dictado del Espíritu Santo. Quedaba más anulada la causa segunda. El problema es que de acuerdo a cómo ha ido transcurriendo el devenir histórico, y aquí obviamente entra la modernidad y somos modernos y no tenemos que renegar porque somos modernos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, El método histórico crítico fue mostrando que la Biblia en realidad era un libro también muy humano, ¿verdad? Entonces hubo que redefinir lo que es la inspiración. Pero, la inspiración no hay que verla como que todo es la palabra de Dios, sino que hay que verla como que Dios habla a través de la causa segunda, que son los hombres, que su mensaje es transmitido y que en ese sentido es infalible, pero que se puede colar algún error que se le atribuye a la causa segunda, que en este caso es el hombre, ¿no? Ahora, yo sé que a más de uno se va a estar escandalizando, pero claro, eso sí, lo sí, sí. muestra la realidad, o sea, eso lo muestra la realidad del texto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven un error en la Biblia, por ejemplo, un error geográfico, yo tampoco me dedico a contar errores en la Biblia, ¿eh? Hay gente que lo hace, ¿no? Y que se jacta eso. A mí no me interesa, simplemente trato de pensar las cuestiones como más profundas, como más generales. Cuando veo un error en la Biblia, inmediatamente se genera un efecto dominó, ¿verdad? Es decir, si hay un error aquí geográfico, quiere decir que la Biblia no es confiable. Como una pendiente resbaladiza. Resbaladiza, exactamente. Pero la persona tiene que entender que si hay una causa segunda, en este caso, que hay un geógrafo que escribe, se puede colar algún error, pero el mensaje, el núcleo, el mensaje central, Dios lo transmite de todas maneras. O sea, yo no creo en la inerrancia bíblica, pero yo no niego necesariamente la inspiración o la revelación. ¿Entendés? Yo Claro, creo que entiendo. Dios transmitió lo que tenía que transmitir y eso es suficiente para que lo... Y no me tengo que comprometer, a mi juicio, con teorías que para mí son negadoras de la realidad, porque el texto, lo digo con todo respeto, para mí tiene errores, pero no son atribuibles a Dios, son atribuibles a la causa segunda. Y aquí me pongo en contra de los fundamentalistas, inclusive de los católicos, ¿no? Porque yo también he hablado de este tema con algunos católicos, ¿no? Que también los católicos creen en una suerte de inerrancia absoluta, ¿no es así? Sí, los católicos más tradicionalistas sí, pero la verdad es que los profesores de las instituciones y los que estudian la Biblia, los biblistas, no creen en la inerrancia absoluta de la Biblia. Pero Les es difícil, es verdad. pero es porque no se puede sostener eso, esa es la cuestión. ¿Entendés? No se puede sostener, porque la manera de resolverlo son artificiosas. Por ejemplo, la Declaración de Chicago, ¿no es cierto? Dice lo siguiente. Dice, es interesante porque esa declaración reconoce el conflicto que hay en la Biblia. Dicen ellos, no me acuerdo ahora específicamente el artículo, ¿no? Pero dice, en la Biblia hay problemas, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero hay que reconocer que la Biblia es inerrante
en los autógrafos, en los manuscritos originales, pero no los tenemos, ¿entendés? Entonces, ¿qué sentido tiene decir eso? Si no los tenés, vos no estás trabajando con manuscritos originales, estás trabajando con copias. Y tenés que trabajar con lo que las copias te dan. Ah, no, pero vos sos liberal, vos sos... Pero, escúchame, no, pero hay una reconstrucción del 99.4%, sí, ¿no? Y bueno, y ahí ¿qué es lo que nosotros podemos ver? La providencia divina. Lo que pasa es que hay una relación intrínseca entre la causa primera y la causa segunda que tiene que ser realista. En cambio, la inerrancia lo que hizo fue crear una especie de doctrina que en su momento funcionó porque los métodos histórico-críticos todavía no estaban tan desarrollados. Pero una vez que se empezaron a desarrollar, estos fungen el Renacimiento con el estudio de la filología, porque antes no se estudiaban tan profundamente los libros. Vos imaginate que Santo Tomás de Aquino pensaba que el pseudo Dionisio de Areopagita era el Dionisio del Nuevo Testamento. Exacto. ¿Por qué? Porque no había crítica del autor. Ahora existen las críticas. Las críticas es algo que te ponen sobre la mesa y que vos tenés que encararlo con seriedad y con honestidad. Si vos sos un honesto buscador de la verdad, no te podés andar poniéndole parches a la Biblia. Ahora... Notaba, por ejemplo, Carrillo, sí. Tú lees, por ejemplo, el Nuevo Testamento crítico de Antonio Piñero, ¿no? Que se volvió muy famoso. Antonio Piñero es un adalid de todo este movimiento, ¿no? Que surge de gente que está descontenta con la religión y que empieza a replantearse las cosas. Bueno, él, por ejemplo, menciona que no existe tal censo. El censo de Lucas no hay forma de probarlo. De hecho, que es totalmente fuera de la época. No hay forma de corroborarlo. Otra cosa que él critica es la matanza de los bebés. No hay tal matanza de los bebés. Pero, a ver, yo quisiera, porque ciertamente muchas veces cuando uno escucha estas cosas dicen, bueno, estás hablando de un erudito, un calibre. Antonio Piñero no es cualquier pelagatos, ¿no? Siendo justos. No es como que le tiene un odio recalcitrante al cristianismo per se. Pero, por ejemplo, escuchas tú algunas respuestas que se les dan a estas cosas, y una de las cosas que dicen es esta. Básicamente la he escuchado mucho. En el futuro va a haber un descubrimiento arqueológico que va a probar que la Biblia tenía razón. Sí. Porque Dios... Entonces, es como una petición de principio en donde no estás abierto a poder ver el panorama porque te causa temor, o sea, te causa una suerte de disonancia cognitiva, te causa, no sé, tensión, ¿verdad? Teológica. Entonces, ¿qué haces? Impones otra vez a la narrativa estas ideas preconcebidas con las que ya te acercaste al texto y vuelves nuevamente a cerrarte. Entonces, yo entiendo eso porque eso me pasó, y te lo vuelvo y te lo repito, tú conociste todo mi proceso. Cuando hablamos por ejemplo, el tema de la resurrección, y con esto vamos a cerrar porque este va a ser el más picudo de todos. Para mí, el tema de la resurrección de Jesús era central en este intento de reconstruir mi vida, ¿no? Porque sentía que el cristianismo me había atravesado por todos lados y que el tema central sobre el cual se había construido mi personalidad giraba en torno a quien yo llamaba en aquel entonces el Nazareno, y que para mí su resurrección era elemental destruirla. Y no como un odio que yo le tuviera a Jesús, porque si no se tumbaba la resurrección, yo no podía sacarme el cristianismo encima. Me lanzo entonces al intento y me topo con dos pensadores muy famosos que tú conoces, que son Gary Habermas, Mike Licona y William Cray. De hecho, en aquel entonces me aventé un debate con el Choriwagner, que lo hice pedazos ahí. El asunto es este. Llegó un punto donde decía, la única forma de aceptar esta vaina es por fe. Entonces, si ya no tengo fe, esta vaina se acabó, ¿no? Eso decía yo. ¿Crees que la respuesta hoy que da, por ejemplo, Gary Habermas, los hechos mínimos, o los minimal facts, Mike Licona, William Cray, desde esta construcción acumulativa de hechos, sea suficiente? ¿O crees que es un intento bueno, pero no suficiente para un problema que es real, que es el tema de la resurrección? ¿Qué piensas? Para mí esos tíos son la antesala del ateísmo, justamente. Sí, te lo digo sinceramente. Es así. Ya habíamos hablado de la apologética, ¿te acuerdas de ese tema? Que es muy bueno. Sí. Porque en realidad ellos lo que hacen es anteponer la razón a la fe. Lo mismo que hace, ¿sabés quién hace lo mismo? El padre Carreira hace lo mismo. Cuando él define los distintos tipos de fe, él no concede la fe como un elemento voluntarista. Carrillo, ¿no? Pero tú dijiste una vez un día algo que a mí me quedó grabado hace muchos años. A ver. Y dijiste... Andás a ver lo que... No, te la voy a sacar. Y tienes razón, tienes mucha razón. Cuando tú haces apologética y a la gente le gusta la apologética, forzas al creyente a que mire no solo la perspectiva positiva, sino que mire también la perspectiva negativa por primera vez.
Y efectivamente, Claro. cuando yo analicé el tema de la resurrección, yo no solamente vi a Gary Habermas, también me fui a ver a Héctor de la Cruz, me fui a ver a todos estos tíos que la A negaban. Bermejo. A Bermejo, me chuté todo el libro de Bermejo, me lo comí de la A a la Z, a todos estos tíos que la negaban. ¿Y qué pasó? Que obviamente yo conocía las dos posturas, pero si yo no hubiera tenido este problema, yo nunca hubiera conocido las posturas de estos tíos. Entonces hay un veneno que se me metió ahí también porque me gustaba la apologética. Entonces lo que tú estás diciendo es la apologética también promueve en el individuo, en su autonomía, el que conozca las dos perspectivas. Y eso no sé qué tan bueno sea también. Si hablamos desde la Edad Media, pues eso no era posible, ¿no? No, porque justamente había que... En la Edad Media lo que se hacía es resolver los problemas con la alegoría. Y en la apologética moderna se resuelven los problemas con la ciencia. Por eso que vos tenés un William Lane Craig que trata de ir a la par con la cosmología, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, la teoría del Big Bang, algunos científicos dicen que ya está periclitada también, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Craig después? Obviamente Craig también va a ser chupado por el devenir histórico, eso es inevitable. Y claro, y el tío que empezó a poner la razón adelante de la fe y empezó a ver que los que son contrarios a los apologistas son más coherentes y más lógicos en muchos aspectos, dice, bueno, pero la verdad que no había visto esta perspectiva. Me interesa más saber el agnosticismo que la propia fe. Porque la fe no puede estar sujeta, no puede nunca, digamos, ser sierva de la razón. En el momento que se hace sierva de la razón, ya fuiste, hermano. Es cuestión Pero de tiempo. suéltamela, Nada más. ¿por qué William Craig? ¿Por qué Gary Habermas? ¿Por qué Mike Licona es la antesala del ateísmo? Y Si porque están haciendo un intento noble de robustecer la fe de los creyentes a través de datos históricos acumulables, hipotéticos, que ellos pueden decir, mira, no estamos en contra de la ciencia, utilizamos una metodología historiográfica para que veas que se puede, pero ¿por qué sería algo malo eso? Porque el ¿Sabes? contenido de la fe, que tiene que ser de la fe, lo sujetan o lo someten a la razón. Por ejemplo, la resurrección, ¿verdad? Sí. La resurrección es un evento milagroso que se debe creer por fe. No hay pruebas de la resurrección en el sentido positivista, ¿no? Lo que hay, las pruebas históricas que vos tenés, es que unos discípulos y unos testigos creyeron en la resurrección. Pero cuando vos le ponés al cristiano, le decís, bueno, para vos creer, esa creencia tuya tiene que ser validada por la ciencia, en este caso la ciencia histórica, para que tenga sentido. Luego vos derivás esa creencia racionalista, histórica, la derivás a todos los contenidos de la fe y la fe se empieza a disolver. ¿Por qué? Porque justamente esto lo vieron los medievales bien. Vos no podés querer con la razón penetrar a la fe. ¿Por qué? Porque querer hacer eso es como pretender que la parte pueda conocer al todo. La fe es el misterio. La fe es misterio, ¿entendés? Una vez que vos le sacaste todo el contenido de misterio a la fe, vos denudaste la fe y pusiste la razón en primer lugar. Y cuando vos querés fundamentar tu fe solo en un aspecto racional de verificación constante, tarde o temprano tu fe se va a ver disminuida completamente y tu fe se va a morir, es así. Y luego vas a recuperar la fe a través de otro tipo de espiritualidad como te pasó a vos, con la apofática, ¿no? La mística. De hecho, debo ser muy sincero con esto, no es algo oculto, yo lo he escrito en mi libro, que cuando yo intento recuperar la fe, primero sí debo ser muy sincero que sí leí bastante literatura que ofrecía algunas alternativas a la hipótesis, ¿no?, de los acumulativos de Gary Habermas, porque también la gente tiene que entender esto. Gary Habermas y Mike Licona utilizan la historiografía McCulloch, pero ellos no están diciendo que a través de esta historiografía pueden comprobar que Jesús resucitó, sino que es la mejor explicación. La mejor explicación a estos elementos acumulativos, a esto que ellos demuestran como hechos mínimos, es que Jesús resucitó. Bien, cuando yo leí, por ejemplo, a Bermejo, a Piñeiro, a Héctor González, a Richard, ¿cómo se llama este pana? Bueno, leí un montón. La tienen difícil, man. La tienen difícil con el tema de la resurrección. No es fácil. Pero ciertamente lo que te dijiste ahorita es verdad. Una vez que te comes el veneno, o sea, una vez que empiezas en esta autonomía del hombre, en esta modernidad en la que empiezas a indagar, es difícil sacarte ese veneno. Porque siempre va a estar la espinita de, voy a indagar un poco más por acá, a ver qué dice este, o a ver qué dice este, o a ver qué dice este, o a ver qué piensa este por acá. De hecho, no va a ser algo extraño. Si llega a ver una persona aquí en el chat, me van a pedir que lo suba para ver qué dice ese, ¿ves? Porque siempre estamos buscando una certeza en dónde agarrarnos. Y tú tienes algo de razón. Cuando yo regreso al cristianismo, yo regreso por la fe al cristianismo. Fe, el misterio oculto, es decir, esa inclinación de saber que existe un Dios y me lo banco. Y que ese Dios resucitó a Jesús, fe, totalmente fe.
Y una fe introspectiva, apofática, ya no catafática, escolástica, racional, sino una fe que es más introspectiva, individual, Dios y yo. Pero vuelvo al punto antes de que tomes la palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que pierden la fe no por el asunto de la resurrección de Jesús, o sea, que pierden la fe por el conocimiento en general? Y dicen, ya mi fe, porque tú dijiste ahorita de las instituciones, ya mi fe no encuentra cabida con los pentecostales, ya mi fe no encuentra cabida con los metodistas, ya mi fe no encuentra cabida con los católicos romanos. Y estamos hablando de la fe, obviamente con su aplicación religiosa institucional. ¿Qué debería hacer esa gente entonces? No, esa gente debería, por un acto mismo de conocimiento y de maduración, entender cómo funcionan las instituciones. ¿Sabés qué pasa, Edgar? Que esto es así, mira. Cuando vos cada vez te haces más autónomo en el conocimiento, vos, por ejemplo, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Vos por qué vas a la iglesia? Vos vas a la iglesia porque servís en la iglesia, ¿verdad? Y el servicio que ofreces en la iglesia, vos estás convencido que es para Dios. Te voy a poner un ejemplo para que vos entiendas la situación. Vos vas a la iglesia porque eso es un servicio para Dios. Vos te comprometés a una autoridad pastoral porque la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Bien. ¿Es correcto? Es correcto, bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos empezás a indagar en el conocimiento. Empezás a tener otra concepción de Dios, por ejemplo, y decís, por ejemplo, el Dios de los filósofos, y decís lo siguiente. Bueno, pero si Dios es impasible, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué le sirve mi servicio a Dios? Por lo tanto, el hecho de servir a Dios en la iglesia, en realidad era una imposición de la propia institución. Por lo tanto, una cruz. Tachado. Para ahí. Sí. Acabas de hablar de un tema que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, que es justamente la impasibilidad de Dios, mira. Y esto está escrito por un bautista que se llama Samuel Renihan, es muy famoso, y es un manuscrito pequeño de la impasibilidad de Dios. Cuando hablas de la impasibilidad de Dios, te vas a topar indefectiblemente con algo que se llama antropomorfización, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia, te encuentras con un Dios que tiene manos, que tiene ojos, que interactúa, que siente, que se enoja, que se ríe. Bueno, se supondría que eso es contrario realmente a lo que es la impasibilidad de Dios, que es un Dios sin pasiones. La mayoría de la gente intuitivamente cuando abre la Biblia se encuentra con un Dios que está sentado en un trono ahí arriba, un Dios que les pone la mano en la cabeza, un Dios que les susurra cosas, un Dios que... ¿Qué pasa otra vez? O sea, de repente empiezan a interactuar y mira, ni siquiera es literatura liberal, o sea, está basado en la Confesión Bautista de Londres. ¿Qué pasa cuando la persona empieza a indagar sobre la impasibilidad de Dios y luego se encuentre pasajes como que Dios se arrepintió, o Dios le dolió su corazón, o Dios se enojó? Van a tener que conciliarlo con una hermenéutica, ¿verdad? Para hacer una conciliación de eso. A eso vamos. Bien, ¿eso no sería también parte de la modernidad? Exacto, porque hoy sabemos que mucho de lo que está en la Biblia también son representaciones de Dios, ¿no? Dios no puede, digamos, vamos a ver, si nosotros, lo que pasa es que también hay que hacerse cargo de todo, ¿verdad? Nosotros hemos elaborado una idea de Dios, y presta atención aquí a esto que digo, la idea de Dios, no digo la sustancia de Dios y Dios concretamente, la idea de Dios con una serie de atributos, ¿verdad? Para que esos atributos sean coherentes hay que respetarlos a rajatabla. Si Dios es inmutable, si Dios es omnipotente, si nada puede afectar o alterar a Dios, pues entonces Dios tiene que ser impasible. Entonces, ¿cómo encajo eso con lo que vos estás diciendo? El antropomorfismo, el antropopatismo, que serían las emociones. ¿Cómo encajo eso? Bueno, tengo que hacer una hermenéutica. La hermenéutica me permite darme cuenta que el hombre antiguo, que pensaba y hablaba sobre Dios, y que Dios también lo permitió bajo el influjo de la inspiración, son representaciones de Dios, porque de Dios hay que hablar. Si no se habla de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿No? El lenguaje tiene que decir algo de Dios. Pero vamos a ver, si Dios necesita que yo toque la guitarra todos los domingos a la iglesia para sentirse mejor, entonces Dios no es Dios. ¿Para qué necesita Dios que yo toque la guitarra, verdad? Pero Carrillo, sí te estás dando cuenta de que, a ver, cuando yo pensaba, por ejemplo, en la impasibilidad de Dios, o un Dios está desantropomorfizado, ¿no? O una interacción con este Dios que está más allá de nuestra conceptualización, que se contiene en el ideal humano o en la limitación de nuestro lenguaje, ¿con cuál Dios estaríamos interactuando? Entonces, cuando la gente lee la Biblia, para ellos es necesario que haya un Dios antropomorfizado. Y parece ser, como decía Clemente, ¿no? Que Dios es el paidagogos que balbucea con nosotros, es decir, aunque Él no pueda comunicarse en estos términos, parece que lo hace, se baja a nuestro nivel y dice, bien, en estos términos vamos a hablar para que ustedes puedan entender. Pero lo que subyace de fondo es que Dios no es así.
Y ahí entra Claro. la teología apofática, la teología negativa que dice justamente eso, ¿no? Hablamos de Dios lo que Dios no es, que es algo muy parecido a lo que decía Wittgenstein también. Pero si es así, entonces ¿cómo se podría vivir una religión? Y porque ese es el mal de la modernidad, por decirlo de alguna manera. Es así. O sea, la idea de Dios, lo que pasa es que el Dios cristiano, como nosotros lo entendemos teológicamente hablando, es una combinación entre el Dios bíblico y el Dios de los filósofos. Es así. ¿Por qué vive la gente y sigue viviendo sin importarle lo que nosotros estamos diciendo? Porque la fe tiene una faceta experiencial. Y la gente te va a decir, a mí me importa un pepino lo que está diciendo este sujeto que está hablando acá. Tú eres un perro liberal, esa Claro, es la yo soy realidad. un ¿sí? perro liberal y una basura. ¿Por qué? Porque yo experimento al Espíritu Santo en mi vida y lo veo y lo experimento. Y eso es otra faceta de la modernidad, que la fe funge con los sentimientos, que es una realidad afectiva. Y eso lo vio muy bien Freud. Por eso que decía que el hombre religioso es un hombre inmaduro. ¿Por qué? Porque siempre está dependiendo del padre, ¿no? De un paternalismo. Y la gente de a pie, la gente que no estudia, la gente que no le interesa eso, que también está bien, no es que tengan que hacerlo obligadamente, vive su fe experiencialmente y de esa manera. Yo le hablo del Dios de los filósofos a mi mamá y me dice, vos estás perdido, hijo, tenés que Sí, volver a tienes que nacer de nuevo. arrepentirte. Tienes Claro, que claro, arrepentirte claro. y nacer de nuevo para ser salvo, Hay, perro, hay porque que andas dejar fumando a la ayahuasca. gente vivir su fe, perro. Es así. Dejarla vivir como vive su fe. No le metas nada. Fíjate O sea, de hecho, hablando de ese tema, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me acerqué por primera vez a mi madre, a mi abuela, ¿no? Yo había descubierto, obviamente, el Evangelio, y yo le hablé por primera vez acerca del Evangelio, y una de las primeras cosas que le hablé justamente fue dejar la idolatría católica. Y la primera respuesta que me dio mi mamá es que esta virgencita me la regaló mi abuela. Noté yo de inmediato aquí, en ese pedazo de yeso roñoso, no solamente había un elemento abstracto, habían sentimientos, ¿verdad? Habían pedazos del alma, habían conexiones emocionales con la familia, había un pasado que se veía reflejado y representado, y para ella eso era fe. Obviamente el objeto de su fe estaba trastocado y era erróneo, pero se entiende esa fe desde la antropología, decir, rayos, así ha funcionado la sociedad siempre. Entonces, el Dios de los filósofos, ese Dios que se replantea las cosas, no es realmente muy famoso, como decía Gibran, ¿no? Se encuentran en la montaña, ese Dios de los filósofos, ese Dios de los cristianos, y se pelean entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque ciertamente, cuando tú ves, por ejemplo, el catolicismo, dices, ray, ¿por qué estos tíos no le dicen algo a los católicos que andan arrastrándose como lagartijas por el suelo? Porque no los van a cambiar. La gran masa del pueblo es idólatra. Entonces, aquí quiero ir cerrando. ¿Crees que el futuro de la religión en Latinoamérica tienda a ir, no sé, robusteciéndose desde esta perspectiva de diálogo? ¿O crees que nosotros, los que estamos un poco más abiertos, vamos a ser escrachados o reducidos cada vez más? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? primero déjame decir una cosita respecto a lo último que dijiste, que muchas veces se habla muy poco de lo que es el funcionalismo, ¿viste? En realidad la fe cristiana funciona. Lo que pasa es que, y la experiencia de la gente está ahí y es real, obviamente, pero el que es curioso y el que es buscador de la verdad se plantea esta cuestión, que lo plantea también Mauricio Beuchot, el cristianismo, como para tirar la última bombita, y te respondo al último. ¿El cristianismo es verdad porque funciona o funciona porque es verdad? Uf. Entonces el que busca la verdad quiere esa respuesta. El cristianismo funciona porque es verdad. Pero el que vive la fe experiencialmente no le importa eso. Simplemente la vive y la experimenta. Yo soy yo ese, creo yo que la vivo y la experimento. Exacto. Entonces, si vos tenés esa experiencia y la experiencia te valida, ya está. Pero aquel que es inquieto, aquel que quiere ir al fundamento de todo, decir, pero yo quiero saber si esta religión es la verdad, va a tener que llegar a ese estadio y va a tener que vivir con esa y convivir con esa tensión. Yo creo que hay mucha vida para todo. Y creo que esta sociedad se va a ir complejizando más y van a convivir múltiples. No creo que se homogeneice, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Homogénea. Que se haga homogénea todo el asunto. Al contrario, se va a ir diversificando, ¿no? No sé cómo va a ser, pero yo creo que cada vez, volviendo un poquito, recapitulando lo que dijiste al principio, la cosa se va complejizando por la democratización del conocimiento. Y va a haber tíos que van a ir a la iglesia y van a plantear cuestiones profundísimas, y van a haber otros que le van a tirar con la Biblia en la cabeza, y van a convivir y van a seguir conviviendo así. Va a seguir siendo
de alguna manera Fíjate, así. Carrillo, que cuando yo veo la religión no anclada a la sociedad y bregando con los problemas de la sociedad y ves las tendencias en la sociedad y dices, bueno, en este momento la sociedad está tirando a matar al globalismo, ¿no? Y a apuntarle al proteccionismo, y entonces la iglesia parece que también le va apuntando a lo mismo y se va metiendo en la misma vorágine destructiva de la sociedad. Yo pensaría, ¿no?, que todavía nos quedan algunos años, si no es que décadas, de un proteccionismo rancio en el que el diálogo está en otros lados. O sea, el diálogo no está en la masa, no está en la plebe. El diálogo está allá con Johnny Pipas fumando ayahuasca. Acá todavía la gente está intentando buscar un sentido de pertenencia basado justamente en un paradigma institucional, porque si no, no tendría sentido que ellos estén asistiendo a sus iglesias. Creo que después de algunas décadas, ¿no?, de algunos chicotazos todavía materialistas y de la modernidad, algunos puedan replantearse una fe que sea un poco más amplia, ¿no?, en el sentido de que sí contemplen el apofatismo, sí contemplen una visión de yo puedo interactuar con Dios con una experiencia mucho más viva de la que tenía cuando era fundamentalista. Creo que eso todavía no va a suceder. Creo que todavía va a estar el punto donde tú eres un perro liberal y yo soy otro perro liberal por darte espacio, pero es parte de la dinámica porque así se fue configurando el mundo. Y yo les daba un ejemplo. Por ejemplo, la vez pasada hicimos un live, ¿no?, acerca de la música y estaban criticando durísimo a los músicos que trabajaban en lo secular, diciendo que ellos deberían estar consagrados totalmente a Dios. Yo les decía, una cosa rara, ¿no?, que ya tengan una opinión tan concluida, cuando hace apenas 20, 30 años las baterías y las guitarras eléctricas ni siquiera estaban en las iglesias. Es más, algunas iglesias ni siquiera tienen esto todavía. ¿Qué pasó? Que no tuvieron otra opción más que adaptarse, y luego lo que adaptaron lo asumieron como propio, ¿no?, como el sentido de pertenencia, como el sentido de identidad, y ahora lo asumen y lo defienden. Si hubieran estado hace 30 años, este ni siquiera era el debate todavía sería sobre si la batería es de Dios o del diablo. Creo que en un futuro eso va a pasar. Se van a tener que ir replanteando la digitalización, es más, me mocho la mano izquierda para si una de las primeras encíclicas que va a sacar León XIV no es sobre la inteligencia artificial. Es más, casi le puedo apostar a quien quiera que una de las primeras encíclicas que va a sacar el nuevo Papa es sobre la inteligencia artificial. Tiene que ser así. Tienen que irse replanteando las cosas en un sentido positivo, porque si no se quedan desfasados. Ahora bien, y ya cerramos. ¿Consideras que eres un liberal en el mal sentido de la palabra, como lo entiende un fundamentalista, o te da igual ese asunto? No, el fundamentalista siempre me va a ver como un liberal, pero yo soy una persona que trato de vivir mi fe siendo un honesto buscador de la verdad, un buscador, ¿no? Yo creo que la verdad uno la encuentra en la fe, en Jesucristo, en Dios, pero Dios no se agota ni en la Biblia ni en una institución, sino que Dios se abre a la realidad misma. De hecho, para mí la verdad es un sinónimo también de realidad. Y si Dios no está sujeto en un concepto, porque para mí eso también es un tipo de idolatría, eso le llama Jean-Luc Marion la idolatría conceptual, el ídolo conceptual. Si Dios no se agota, eso quiere decir que mi perspectiva es amplia, pero no he perdido la fe. O sea, yo sigo creyendo en Dios y sigo creyendo, pero a mi manera. Eso tengo que ser honesto. ¿Esperas la venida de Jesucristo? ¿Esperas la venida de Jesucristo? Tengo que ser honesto honesto. En las nubes? Sí, como el choriperro. ¿Esperas la venida de Jesucristo en las nubes? Más o menos. ¿Sí? Me metiste también en un... Dímelo. Quiero saber en qué vaina andas. Dímelo. Lo que pasa es que eso tendría que desarrollarlo, ¿viste? Ese tema. Bien, te invito entonces a otro programa. Te invito a otro aquí. Dale, ¿sabés por qué? Porque vos me tirás una bomba ahora antes de terminar y yo he escrito sobre esos temas y he dado cursos sobre esos temas, sobre el tema del fin de los tiempos y cómo entender la venida de Cristo y todo eso, ¿no? Lo único que para que la gente, digamos, no se preocupe tanto, no se aterrorice tanto, yo no niego la resurrección de Jesús ni nada de eso, pero sí entiendo que hay algunos aspectos de neotestamentarios que no sentí, a mi juicio, ¿no? Con todo el respeto que le tengo a la gente que piensa distinto, que se tienen que entender de otra manera. Y una de esas es, por ejemplo, la venida y el fin de los tiempos y la cuestión escatológica. Pero si querés lo vemos en otro. Claro, no, deberías de estar más seguido que con nosotros, la gente disfruta el live. Por último, perro, ¿cómo sabes que Tercera de Juan es palabra de Dios? Porque ahí Santiago te metió unas mordidas en la cabeza. Quiero saber. No, estoy bromeando. Quiero realmente darte las gracias públicamente, porque ciertamente yo lo he dicho en ese proceso, irónicamente, ¿no?, al que ustedes están llamando liberal. En ese proceso de retorno al cristianismo, Jorge Carrillo y Burgueño fungieron como un punto de inflexión en mi vida, porque ciertamente me mostraban todavía que era posible creer, ¿no? Algo que para mí ya estaba descartado. Y sí, pláticas, ¿no? Pláticas intensas, debates, críticas, y si ellos fueron un parteaguas en ese retorno al cristianismo. Así que, pues nada, perro, te estoy agradecido.
Y a veces ahí chateamos y peleamos y debatimos ahí en el chat, porque ciertamente las ideas a veces tienen estos encontrados, pero es muy bueno y muy edificante. Así que nada, bueno, te agradezco. No sé si quieras decirle tus redes sociales a la gente y toda esta vaina, ¿no? No sé si recomendársela. Sí, probablemente. Bueno, ellos te siguen, ellos te conocen sí, desde hace 2 años, sí, claro. Sí. Bueno, cultura teológica, el que quiera seguir, también estamos tratando el tema de la revelación con alguna teoría por ahí que vamos aprendiendo. Lo único que yo le puedo decir a la gente es que yo no tengo ninguna intención de hacerle perder a la gente algo, ¿viste? La fe. Lo que yo hago es tratar de exponer públicamente mi propio proceso interior. Y a alguno no le va a gustar y bueno, tiene la libertad de no seguirlo. Y aquel que pueda tomar algo bueno de lo que digo, bueno, que lo haga, ¿no? Yo no obligo a nadie, digamos, en ese aspecto. Y bueno, y vos sos la prueba de que me invitás a este programa y que a veces te pones muy fundita, pero sí, hoy verdad, veo que pero hoy estás digo, fungiendo más como liberalote, No, déjame te digo una cosa. Es que yo Yo no conozco te creo igual, pero yo conozco los dos discursos. Pues yo he estado de los dos lados. Y por eso te decía ahorita, ¿no? Que mi lectura es que estaría de más, ¿no? Estaría de más meterse en este momento en esa debacle que todavía no está ahí. Yo creo que mucha gente todavía está encontrando un sentido de pertenencia dentro de las instituciones y creo que por lo menos yo quiero sumar a eso, porque a mí me hizo bien esa recaptura en la institución que me recibió, ¿no? Pero sí soy consciente también de que eso no va a durar mucho. De hecho, yo lo he dicho abiertamente, el fin de las instituciones se acerca como se acercó en Europa. Europa está muerta, papá. Y nosotros somos parte de Occidente y en algún momento nos la vamos a tener que bancar con diferentes formas, diferentes aspectos, pero nos la vamos a tener que bancar y vamos a tener que luchar contra eso, ¿no? Pero bueno, ya funda. ¿Qué temas te digo? ¿No? Esperemos que vengas nuevamente por acá al programa. Estuvimos 1000 personas conectadas. Claro. Gracias, de verdad. Y bueno, pues nos vemos pronto, perrito. Un saludo para ti, para tu familia. Un abrazo. Un saludo para tu audiencia y bueno, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Ahí tienen al tremendo Jorge Carricho. Ahí lo tienen, gente. No es cualquier gato salido de una coladera. El tío se ha fumado 2, 3 bibliotequitas, ahí donde ustedes lo ven. Yo sigo, él formó parte, indiscutible de mi retorno a la fe, yo lo he dicho, ¿no? Para mí el problema está solucionado. O sea, el problema de todo esto que estuvimos planteando ahorita, a mí me llegó a suponer un problema en algún momento, ya no está solucionado. De hecho, escribí un libro que ustedes pueden adquirir sin ningún problema, donde narro todo mi trayecto, todo mi desencanto del cristianismo, todas mis luchas, mis nimiedades y mi retorno a la fe cristiana. Y efectivamente ustedes se van a encontrar con algunas cosas como una fe apofática, ¿no? A mí la fe apofática me hizo regresar justamente al cristianismo, esa fe que es mucho más negativa, mucho menos racional, y después fui construyendo nuevamente mi caminar. Sé que muchas personas que pasan por procesos similares quizá no terminan negando el cristianismo, pero pasan por una suerte de, no sé, de crisis, ¿no? En donde son arminianos y luego de repente son calvinistas y luego de repente son ortodoxos. Todo eso forma por parte de los vericuetos de la nimiedad, es justamente vivir la religión dentro de las instituciones. Radio Pax. Radio Pax. Radio